Ya listo. Entonces, vamos acá. Ya listo. Bueno, definición de ventilación mecánica. La ventilación mecánica, más que todo la invasiva, porque ya vimos la ventilación mecánica no invasiva, es un dispositivo de ayuda que proporciona un soporte ventilatorio que generalmente debe ser temporal, ¿sí? Y es la necesidad de colocación a un paciente con un tubo endotraqueal al inicio y dependiendo del tiempo de la ventilación mecánica, pasarlo a un tubo endotraqueal y más que todo eliminar o disminuir la patología de causa o controlar la patología que causa su insuficiencia respiratoria o su necesidad de ventilación mecánica. Más que todo, hay ciertas patologías, como por ejemplo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que aquellos pacientes que después de una intubación y ventilación van a requerir ventilación mecánica no invasiva o BiPAP continuo, o aquellos pacientes que tienen obesidad mórbida, síndrome de Pigwit. Sí, por favor, un poquito silencien sus micrófonos para poder seguir, ¿no? Objetivos de la ventilación mecánica, y como ya los indiqué, corrección primero de la hipoxemia, ¿sí? Y luego mejoría de la acidosis respiratoria o, si es posible, corrección de ambas, ¿no? Para esto, como ya habló José, nosotros tenemos ventiladores mecánicos en los cuales los primeros modos ventilatorios que vamos a utilizar son el asistido controlado o el asistido controlado por volumen o el asistido controlado por presión. Cualquiera de los dos han resultado ser útiles en la falla respiratoria aguda y mantener al paciente con una oxigenación adecuada para restablecer su cuadro clínico. Generalmente en terapia intensiva, las causas de falla respiratoria son las infecciosas, neumonías por cualquier causa, tanto de tipo bacteriana o viral, tanto de tipo de la comunidad como nosocomial, que generalmente es de causa bacteriológica, más que todo por bacterias multiresistentes. El otro objetivo que tenemos de la ventilación mecánica, tanto invasiva, es reducción del trabajo respiratorio. Lo que tenemos que hacer también con el paciente es la adaptación del ventilador, que vamos a utilizar diferentes estrategias, más que todo con el uso de sedación de corto o largo periodo, y en algunos casos cuando se produce alteraciones respiratorias muy graves, como un distrés respiratorio severo, la utilización de relajantes musculares de corta o larga acción, ¿no? Y aquí viene uno de los principios o una parte importante de los objetivos de la ventilación mecánica, ¿sí? Lo que es prevenir la lesión pulmonar inducida por el ventilador, ¿no? Como ya conocemos nosotros, los primeros estudios que se realizaron, más que todo con la ventilación mecánica, eran volúmenes altos, volúmenes corrientes altos, en el cual usted utilizaba entre 15 y 20 ml por kilo de peso, en una persona que pesa aproximadamente 70 kilos, oscilaban flujos con volúmenes corrientes entre 700 y 1400 ml de volumen corriente, volumen por cada respiración. Ya, con el paso del tiempo se fue demostrando que el alto volumen que damos a estos pacientes ocasionaba lesiones pulmonares como volutrauma, barotrauma, biotrauma, telectotrauma. Y después, con el pasar de estas lesiones que fueron estudiando, fueron bajando paulatinamente los volúmenes corrientes. Después llegó a 10 a 15 y después llegó a 8 a 10, luego se sitúa entre 6 y 8, que es lo que demostraron una mejoría. Pero ¿qué es lo que pasó cuando se topaban con pacientes que tenían un distrés severo, en el cual los infiltrados eran bilaterales y producían una hipoxemia muy grave? Y estos pacientes, a pesar de que tenían volúmenes corrientes muy bajos en relación a los primeros, todavía seguía induciendo una lesión. Por eso Gattinoni habló de que es el baby loom, en el cual en estos tipos de pacientes que tienen una lesión severa deberían ventilarse con un volumen protectivo y con un flujo entre 4 y 6 ml por kilo. Entonces, en este tipo de pacientes mejoró lo que es las lesiones pulmonares inducidas, tanto por lo que es el ventilador y tanto por lo que es su enfermedad que lo llevó, ¿no? Y el otro objetivo de la ventilación mecánica es la retirada del ventilador tan pronto sea posible. Cuando una persona intuba a un paciente y lo conecta a un ventilador, siempre debe pensar cuándo yo podría ya empezar a destetar a este paciente. Lógicamente, tenemos que corregir las causas que desencadenaron su falla respiratoria y la colocación de ventilación mecánica.
más que todo tenemos que cuando colocamos un paciente en ventilación mecánica, siempre tenemos que tener varias cosas, ¿no? El paciente siempre tiene que estar adaptado al ventilador. Para eso tenemos que combatir lo que es la inquietud, la agitación, y mejorar lo que es el trabajo respiratorio. Por ejemplo, la ventilación mecánica utiliza sedantes y anestesiantes y relajantes musculares para la adecuada adaptación del ventilador. Y y aquí uno de los objetivos de la ventilación mecánica es disminuir lo que es la sincronía tóraco-abdominal y la respiración paradójica. Esto de aquí, lógicamente, cuando una persona ve a un paciente que llega con fatiga muscular o asincronía tóraco-abdominal, es indiscutiblemente que la necesidad de un ventilador mecánico invasivo, ventilación mecánica invasiva, debe estar a la vista, ¿no? Y mejorar lo que es los signos de hipoxemia, hipercapnia, y disminuir lo que es la frecuencia cardíaca, la hipertensión arterial con un mecanismo de reacción secundaria a lo que es la hiperventilación, mejoría de la cianosis y diferentes parámetros ventilatorios. Cuando yo indico una ventilación mecánica, ¿no? Y cuando yo tenga apnea o parada respiratoria inminente en los servicios de emergencia, son las causas más frecuentes de ventilación mecánica en estos pacientes. Como ya les indiqué, son sitios en los cuales no están controladas las diferentes causas o las diferentes situaciones que lleva la ventilación mecánica en el paciente, a diferencia de una sala de anestesiología en el cual es un sitio controlado donde nosotros sabemos los antecedentes de la persona, ya tenemos al paciente preparado, se le indicó que no coma en las últimas 12 horas o 8 horas, en la cual nosotros ya descontinuamos anticoagulantes, antiagregantes y muchas situaciones. Entonces ya vamos preparados en ese tipo de situaciones. Pero cuando un paciente llega a la emergencia, no conocemos la situación real, simplemente nos llegan a una parada y tenemos que proceder a la intubación y colocación de ventilación mecánica. Otra de las causas que nos lleva a ventilación mecánica es la exacerbación de las enfermedades pulmonares, más que todo de tipo obstructiva, que llegan a acidosis respiratoria o que presentan alguna contraindicación para la ventilación invasiva. Generalmente estos pacientes, como se eleva el CO2, hacen un deterioro neurológico, una encefalopatía hipercápnica, y esto, como ya lo vieron en ventilación no invasiva, debe colaborar el paciente. Un paciente que se encuentra con deterioro neurológico no es candidato para lo que es la ventilación mecánica no invasiva, incluso ni siquiera para la cánula de alto flujo, ahora que se está utilizando en todas las unidades, sino que debemos realizar la intubación, ¿no? Las enfermedades neuromusculares, como tenemos más que todo bueno, más que todo que causan debilidad a nivel de lo que es la musculatura respiratoria y causan hipoventilación alveolar. Y en estos pacientes deberíamos valorar la necesidad de intubación, más que todo por el aumento de la PCO2 que se produce por hipoventilación alveolar. Y aquí tal vez la primera y principal causa de ventilación mecánica es la insuficiencia respiratoria aguda, con hipoxemia tanto moderada a severa, ¿no? Que no responde a los tratamientos convencionales como la colocación de oxígeno, tanto por mascarilla, bolsa de reinhalación o no reinhalación, y principalmente aquellos pacientes que están en shock. Un paciente que viene en shock de cualquier tipo, cardiogénico, de tipo séptico, de tipo obstructivo, es un paciente con insuficiencia respiratoria que es un candidato para la ventilación mecánica invasiva, ¿no? Tenemos que generalmente la indicación de una ventilación mecánica es una decisión clínica, más que todo que se basa en los signos que presenta y síntomas que podemos ver en un paciente, ¿no? Porque se produce una alteración del intercambio gaseoso y una alteración en lo que es la mecánica pulmonar, nos va a dar una orientación para aquellos pacientes que necesitan este tipo de indicación, ¿no? Y, por ejemplo, aquí lo catalogan por criterios. Por ejemplo, un paciente que venga con insuficiencia respiratoria, con agitación, confusión, inquietud, debemos intubarlo. Paciente que tenga trabajo respiratorio excesivo, taquimia, tiraje, uso de músculos accesorios, fascie disneica, necesitamos intubarlo. Pacientes que tengan asincronía tóraco-abdominal y paradoja tóraco-abdominal, necesitan intubarlo con insuficiencia respiratoria hipoxémica o hipercápnica. Y más que todo, todo esto va a llevar al agotamiento en estos pacientes, ¿no?
¿sí? Vamos a hablar de lo que es insuficiencia respiratoria. Bueno, lo que es insuficiencia, como ustedes ya saben, es la capacidad de realizar adecuadamente una función. E insuficiencia es la incapacidad parcial o total de realizar una función en el organismo. Hay diferentes tipos, de acuerdo al órgano o tejido afecto. Tenemos que, si es el corazón, se llama insuficiencia cardíaca. Si es el riñón, ahora se llama enfermedad renal crónica. Antes era insuficiencia renal crónica, ya cambió el acrónimo. Y ahora también cambió lo que es la insuficiencia renal aguda, ahora se llama falla renal aguda. E incluso la parte de los pulmones, la insuficiencia respiratoria allá en Norteamérica, está tomando la definición como falla respiratoria aguda. ¿Cómo se debe medir la suficiencia en un sistema? Más que todo la insuficiencia, como nos enfocamos ahora en lo que es el aparato respiratorio, qué es lo que debemos medir y dónde se debe medir y cómo se debería medir, ¿no? Y tenemos que generalmente nuestros tipos de pacientes cuando llegan a emergencia llegan con disnea, taquipnea, uso de músculos accesorios en formas graves o severas y con hipoxemia, ¿no? Entonces, ¿cómo yo debo medirlo y dónde debo medirlo? Generalmente para valorar a un paciente debemos tener lo que es una gasometría arterial. Una gasometría arterial, si al inicio no podemos tener una gasometría arterial rápidamente, lo que podemos utilizar es una pulsoximetría periférica que nos da o nos orienta a cómo se encuentra, más que todo, el intercambio gaseoso alveolo capilar en este paciente, ¿no? Un pulsoxímetro no cuesta más allá de 25, 30 dólares, en ciertos casos los mejores pulsoxímetros cuestan cerca de 50, 60 dólares, a diferencia de los precios que costaban antes, como 120, 125, y pienso que está al alcance de la mano de cualquier médico de atención, cualquier personal de salud, y nos va a ayudar mucho en valorar lo que es la disnea con este tipo de pacientes, ¿no? Y más que todo la insuficiencia respiratoria. ¿Qué es insuficiencia respiratoria? Es la incapacidad del sistema respiratorio de cumplir su función. ¿Cuál es su función? Como ya lo vieron ustedes en el capítulo 2 de lo que es anatomía y fisiología, el intercambio gaseoso que se produce a nivel de la barrera alveolo capilar, ¿no? Y es un síndrome que se caracteriza más que todo por hipoxemia, con una concentración, una presión alveolar de oxígeno a nivel de sangre arterial, en diferentes parámetros, ¿no? Con o sin hipercapnia. Aquí he puesto lo que es, si ustedes ven los niveles de hipoxemia, aquí por ejemplo está como normal un nivel de presión arterial de oxígeno en sangre, 90 milímetros de mercurio, con un intervalo de presión que va entre 80 y 100 lo consideran normal, ¿no? Una hipoxemia ligera en sangre arterial, menos de 80 milímetros de mercurio, con un intervalo que va a ir entre 60 y 79 milímetros de mercurio. Una moderada, menos de 60 milímetros de mercurio, con un intervalo que puede ir entre 40 y 59 milímetros de mercurio. Y cuando hablamos de hipoxemia grave, menos de 40 milímetros de mercurio, ¿sí? Lo ponen en la tablita que se les entregó en el libro. Generalmente la insuficiencia respiratoria la debemos medir a nivel de sangre arterial, ¿sí? La presión arterial de oxígeno es lo que nos manda, lo que nos identifica para nosotros indicar de que este paciente que viene con signos clínicos de insuficiencia respiratoria, comprobarla a nivel de lo que es la sangre arterial. También se ha agregado en estos últimos años lo que es la saturación de oxígeno, más que todo a nivel periférico. Como ustedes ven, normal, lo catalogan aquí más en 95, 97, y una hipoxemia ligera 90, 94. Aquí también tenemos que hacer hincapié, esto de aquí cambió más que todo en las guías de cardiología. Antes 94 se consideraba una hipoxemia leve, ahora baja menos de 92 a 90, y moderada entre 75, 89, y grave menos de 75. Son parámetros que tenemos que tenerlos anotados, son parámetros que nos van a ayudar cuando nosotros tengamos una gasometría arterial en nuestras manos, o si no lo podemos tener, un pulsoxímetro a la mano nos ayudaría con este tipo de pacientes, ¿no? Siempre tenemos que hacer una diferencia, lo que es hipoxemia versus hipoxia, ¿sí? A veces asociamos hipoxia, definimos a lo que es hipoxemia, e hipoxemia definimos a lo que es hipoxia. Tenemos que tener claro estas definiciones. Hipoxemia es una disminución de la presión parcial de oxígeno por debajo de 60 milímetros de mercurio en la sangre arterial. Esa es la definición clásica.
E hipoxia, ya lo que lo nombra hipoxia es más que todo a nivel del tejido celular. El uno es a nivel sanguíneo, el otro es a nivel del tejido, a nivel celular, en la cual que la disminución de oxígeno causa a nivel de las células no permite su normal y adecuado funcionamiento, más que todo en el metabolismo. Las alteraciones que pueden darse para que se produzca hipoxemia es a nivel de la ventilación, cualquier factor que disminuya la sangre que llega, la cantidad de oxígeno que llega a los alvéolos. Aquí a nivel de la ventilación tenemos, y lo que es más que todo se concentra en los estados fisiopatológicos de la insuficiencia respiratoria aguda, y aquellas personas que quedan encerradas en los ascensores, cuando existe un incendio en una casa, ¿no? Y ahora lo que está ocurriendo últimamente en los casos de las personas que se quedan encerradas en los autos, ¿no? Y no hay una adecuada ventilación. Hay mayor concentración de lo que es CO2 y una disminución de lo que es el oxígeno, y eso también va a causar alteración en la ventilación. Lo otro que causa las enfermedades más que todo, que aumentan que hacen un mayor atrapamiento aéreo, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la bronquiolitis, van a disminuir lo que es la ventilación en estos pacientes, ¿no? La perfusión, lo que tiene que ver a nivel de lo que es la membrana que se encuentra entre el alveolo y el capilar, cuando esta de aquí es gruesa por diferentes enfermedades, más que todo inmunológicas, no deja que pase una adecuada circulación, un adecuado intercambio gaseoso, ¿no? En ese sentido. Bueno, este de aquí, hay ciertas clasificaciones, voy a ir un poquito rápido por cuestiones del tiempo, ¿no? Hay ciertas clasificaciones, por ejemplo, insuficiencia, según el estado clínico, insuficiencia respiratoria aguda, que esta de aquí puede ser de minutos, de horas, sin tener un mecanismo de compensación. Entonces el paciente acude a nuestras áreas de emergencia, y generalmente los infartos agudos de miocardio del ventrículo izquierdo, el tromboembolismo pulmonar, el neumotórax a tensión, pueden producir este tipo de enfermedades, ¿sí? Las infecciones respiratorias agudas con una evolución rápida te dan este tipo de insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria crónica, que puede ocasionar más días o tiempo, aquellos pacientes que ya tienen una enfermedad pulmonar per se, y aquellos pacientes que tienen una enfermedad crónica se pueden reagudizar, ¿no? Según el mecanismo fisiopatológico, como ustedes ven aquí, disminución de la fracción de oxígeno, hipoventilación alveolar, falla de la bomba ventilatoria, alteraciones en la difusión, más que todo lo que es la precarga, más que todo el ventrículo derecho, se puede disminuir un volumen más que todo que llega a los pulmones para hacer el intercambio gaseoso, alteración en la ventilación-perfusión, lo que es, llamamos el BQ, ventilación-perfusión, que siempre está alterado en las enfermedades pulmonares infecciosas, en el cual no deja, hay probablemente una adecuada difusión, se altera más que todo la difusión, pero no hay adecuada ventilación alveolar. Y el efecto de Schuh, más que todo, que tiene que ver con las enfermedades congénitas que afectan corazón y pulmón, ¿no? Según las características gasométricas, tipo 1 hipercápnica, tipo 1 hipoxémica, tipo 2 hipercápnica. Aquí el tipo 3 es un poquito de discutible porque a veces esto también tiene una clasificación más que todo fisiopatológica, tipo 3 perioperatorio y tipo 4 cuando encontramos en shock, ¿no? Ya lo que hablamos de la fisiopatología, aquí lo que le vamos a hablar, lo que es su parte izquierda, no sé si se ve no lo tengo aquí al muñequito, a ver, aquí, sí. Ya. No sé si lo ven al mouse, no sé si lo ves José, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede aquí? Por ejemplo, en el lado, si ustedes se encuentran frente a sus pantallas, el lado izquierdo es lo más parecido a lo que es un alvéolo sano, donde el epitelio se encuentra sin ninguna lesión, se encuentra indemne. En el 70-80% se encuentra recubierto por neumocitos tipo 1, y hay que son las células de sostén de lo que es el alvéolo, y hay ciertas células, 20% se encuentran compuestos por neumocitos tipo 2, que son los que con el paso del tiempo se van a convertir en neumocitos tipo 1 para la estructura alveolar, y lo que es la producción de sustancias surfactantes y macrófanos más que todo para cuando existe alguna alteración o alguna injuria que
se encuentra a nivel del alveolo y puede deteriorar. Y aquí en el lado derecho, si ustedes ven en su pantalla, es el lado derecho, tenemos un alveolo con una lesión pulmonar aguda, más que todo intrapulmonar, en el cual el alveolo, ¿sí? Ya se encuentra lesionado, su arquitectura, su estructura ya se va a alterar, ya los neumocitos tipo 1 se degeneran y aumenta lo que es los fibroblastos en este sentido, y este de aquí va a quedar un neumocito muy alterado para el intercambio gaseoso. Por eso es que después de los 7 días de la lesión pulmonar o la injuria pulmonar entra algo que se llama una parte que se llama fibrosis, en la cual según el compromiso alveolar va a producir una alteración en el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces aquí vemos la estructura y el daño de deterioro que nos va a producir una alteración en el intercambio gaseoso y no va a ser adecuadamente como cuando tenemos un alveolo normal. Y siempre tenemos que tener a la mano lo que es la utilidad de la gasometría, ¿sí? Y la gasometría arterial debe ser su arma para detectar la insuficiencia respiratoria. Valores menos de 60 de presión arterial de oxígeno en sangre arterial ya nos indica que tiene un comportamiento alterado, o por su oximetría menos del 90% ya nos va a indicar de que este paciente tiene una alteración grave por lo menos, ¿no? Moderada o grave. La PCO2 generalmente depende de lo que es la producción y la eliminación del CO2 y se relaciona inversamente con lo que es la ventilación alveolar. Parámetros más allá de 50 milímetros de mercurio de PCO2 ya lo consideramos hipercapnia, ¿no? En la insuficiencia respiratoria, las tipo 1 están causadas por una baja fracción de oxígeno inspirado, una presión barométrica baja, una hipoventilación alveolar, impedimento que es más que todo lesiones a nivel de la barrera hemato-alveolar, en el cual va a producir un impedimento en la difusión de oxígeno y sangre venosa, alteración en la ventilación, perfusión. Y aquí las causas generalmente asma aguda, distrés respiratoria de cualquier causa, neumonía, embolia pulmonar. Aquí lo nombran la fibrosis pulmonar, pero generalmente estas se encuentran en el tipo 2 o tipo 3, en la cual se puede haber una reagudización. Son ya pulmonares crónicas. El EPOC reagudizado también le puede producir un tipo 1. Y las tipo 2, generalmente hay una incapacidad para eliminar el CO2, ¿sí? Y la PCO2 va a incrementar a niveles perjudiciales con alteración neurosensorial. Esto de aquí se produce por alteraciones en el control del centro respiratorio, aquellas personas que tienen un evento cerebral agudo, pacientes que tienen tumores cerebrales, entonces, más que todo sangrados a nivel cerebral, los que tienen eventos cerebrovascular isquémicos, más que todo localizados a nivel del tronco encefálico, donde se encuentra el centro respiratorio, ¿no? Anormalidades en la médula espinal, aquí tenemos más que todo las lesiones altas a nivel cervical, C3, C4 y hasta aproximadamente de 1, que es de donde sale el plexo para inervar lo que es los músculos respiratorios, ¿no? Anormalidades en la parte de la muscular, recordemos que la caja torácica está uno de los pilares que nos ayuda para la inspiración o la buena inspiración es el músculo diafragmático acompañado con los músculos intercostales. Si hay una habilidad por cualquier causa, miastenia gravis, y más que todo polirradiculoneuropatía, tanto aguda como crónica, nos pueden, o síndrome de Guillain-Barré, nos pueden alterar lo que es la respiración por una debilidad de los músculos respiratorios, ¿no? Anormalidades en la pared torácica, eso ya tiene que ver con más que todo las alteraciones congénitas, hay pulmones distintos o diferentes, depende de su afectación o su gravedad. Y aquí tenemos anormalidades de las vías aéreas, más que todo lo que tiene que ver con algo que nos produzca obstrucción al flujo inspiratorio. Esto de aquí generalmente más que por anormalidades es por compromisos o desarrollo de lesiones tumorales a diferentes niveles de lo que tiene que ver el árbol respiratorio, a nivel de tráquea, a nivel de bronquios principales. Se ve más que todo en enfermedades oncológicas, en los pulmones también. Las enfermedades oncológicas son una de las partes importantes que estos pacientes hagan insuficiencia respiratoria tipo 2, incluso hasta tipo 3, ¿no? Y eso, más que todo, lo que tiene que ver con insuficiencia respiratoria. Sí, el diagnóstico, y no se olviden siempre, y el diagnóstico de la insuficiencia respiratoria primero es clínico y segundo comprobado con parámetros de laboratorio.
Si no tenemos a la mano una gasometría, por lo menos un pulso oxímetro que ya nos orienta a ver qué es lo que está sucediendo con ese paciente, ¿no? Y de ahí hay pruebas funcionales, como la espirometría, que ya son para aquellos pacientes que están de cierta forma estables o son pacientes crónicos que no tienen reagudizaciones para ver qué tipo de lesión pulmonar tienen, ¿no? La gasometría en etapa aguda y el pulso oxímetro en etapa aguda nos ayuda bastante, ¿no? Aquí tenemos que lo que es las manifestaciones clínicas de la insuficiencia respiratoria. Tenemos que ver que si bien es una afectación netamente pulmonar, los cambios que se van a producir a diferentes órganos y sistemas, entre los más afectados van a ser el neurológico, el cardiovascular, y esas son las alteraciones que nos van a dar y la insuficiencia respiratoria. A lo que es a nivel neurológico, cambios en el juicio y la personalidad, puede haber cefalea, confusión, estupor, somnolencia y llegar al coma, mareos, e incluso en casos graves puede haber hasta convulsiones por hipoxemia o por hipercapnia. A nivel cardiovascular, el mecanismo contrarregulador del pulmón, una interacción corazón-pulmón, y va a producir un reflejo para aumentar lo que es el volumen minuto de la sangre a nivel de lo que es los alvéolos o el pulmón, y esto se va a expresar como bradicardia, generalmente en sus etapas iniciales. Ya en etapas avanzadas ya vamos a tener lo que es bradicardia dependiendo de el antecedente de la persona. Hay pacientes que tienen enfermedad pulmonar y enfermedad cardiovascular per se, no van a tener una respuesta cardiológica adecuada, ¿no? También esto de aquí va a desarrollar arritmias cardíacas por un aumento de lo que es el sistema simpático del corazón, y hipertensión arterial por el mismo sistema. Y aquellos pacientes que tienen ya una enfermedad pulmonar crónica, ellos van a hacer lo que es hipertensión pulmonar, y con el paso del tiempo, si esto no se trata o no se da un tratamiento adecuado, esto puede producir una alteración cardiovascular que es el cor pulmonar, en el cual las cavidades derechas empiezan a dilatarse y a tener una hipofunción, ¿no? Exámenes auxiliares para este tipo de pacientes, ya ustedes lo conocen, generalmente son los básicos y necesarios que tenemos en la emergencia. Debemos tener un laboratorio clínico con un hemograma, urea, creatinina, electrolitos. Si estos pacientes vienen con procesos infecciosos, cultivos respiratorios, desputos, aspirados, cultivos de sangre, imágenes radiológicas, siempre la radiografía de tórax en la insuficiencia respiratoria es una imagen o es una técnica radiológica de inicio, ¿no? No podemos saltarnos a estudios complementarios más avanzados. Ya cuando encontremos algo en la radiografía de tórax, ya podríamos pensar en hacer una tomografía de tórax, ¿no? La radiografía de tórax, cuando hay una patología moderada severa, ya nos da unos indicios de qué es lo que está sucediendo. En los casos más que todo que tienen que ver con hipoventilación alveolar, signos sugestivos de enfermedad pulmonar crónica como atropamiento aéreo, horizontalización de las costillas, rectificación de lo que tiene que ver lo que es el músculo diafragmático, como lo presenté en la primera charla que di. Y aquellos pacientes que, si bien nos dejan dudas en su proceso pulmonar, pero vienen con insuficiencia respiratoria, ¿no? Realizar una tomografía de tórax que nos va a dar una mayor luz sobre lo que está sucediendo, ¿no? Antes de terminar lo que es esta charla de lo que es ventilación mecánica y insuficiencia respiratoria, hacerles recuerdo, porque vamos a hablar en la siguiente charla, en la siguiente exposición, vamos a hablar lo que es cánula de alto flujo. Sí, a pesar de que síndrome de estrés respiratorio es una charla que vamos a dar con el paso del curso, es una tabla que se llaman los criterios de definición de Berlín. ¿Por qué la hago hincapié? Porque en esta pandemia que hemos tenido hemos utilizado mucho lo que es el índice de Kirby, que es la relación PaO2-FiO2, que nos da a nosotros una idea de, primero, de la lesión pulmonar como está, y segundo, la oxigenación en estos pacientes. Pero antes de seguir, siempre debemos ir a la base o a la fuente, porque a veces a la insuficiencia respiratoria lo llamamos distrés respiratorio, y eso no está bien. Insuficiencia respiratoria es parte clínica con gasométrica, y distrés respiratorio ya se combina lo que es diferentes parámetros como ventilación mecánica, necesidad de PIC, dependiendo de una radiografía una radiografía de tórax, descartar lo que es enfermedad cardiovascular,
y el índice de Kirby, que tiene que ver en qué nivel está, ¿no? Entonces, para no hacer confusión de lo que es insuficiencia y estrés respiratorio. Esto es lo que es la definición de Berlín, 2012, la última definición, en la cual engloba lo que es el tiempo de la insuficiencia respiratoria, debe ser dentro de una semana o 7 días del inicio de la lesión o nuevo empeoramiento de los síntomas respiratorios. Siempre el tiempo. En lo que es tanto las imágenes y radiografías, deben haber opacidades bilaterales, ¿ya? Pero estas opacidades bilaterales no deben ser de origen cardiovascular, más que todo confundirse con líneas B de Kerley, en este sentido, o la presencia de nódulos, más que todo de tipo pulmonar, cuando se encuentran metástasis pulmonar. Y el origen de la falla respiratoria debe ser netamente respiratoria o extrarrespiratoria, pero descartando lo que es el sistema cardiovascular, ¿sí? Esto se lo puede excluir con ecocardiografía o incluso antes nombraba lo que era la colocación de un catéter de Schwann-Wax en el cual la presión debe ser menos de 18 milímetros de mercurio, ¿no? Y la oxigenación, como ustedes ven aquí, uno de los parámetros que nos basamos nosotros es el índice de Kirby, un parámetro de oxigenación que nos ayuda en nuestra sala de emergencia y de terapia intensiva. Por ejemplo, aquí un índice de Kirby leve, es un índice que está en relación entre 200 milímetros de mercurio y menos de 300 y mayor de 200. Pero aquí lo nombra con necesidad de PIC o CPAP más de 5 centímetros de agua. El moderado entre menos de 200 y más de 100 con necesidad de PIC o más de 5 centímetros de agua. Y lo que es una oxigenación severa con una relación PaO2-FiO2 menor de 100 con necesidad de PIC mayor o igual a 5 centímetros de agua. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque cuando ustedes vayan a ver los nuevos estudios que van a salir que ya están de lo que es la insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica en este COVID, han utilizado mucho lo que es la relación PaO2-FiO2 para nosotros analizar la oxigenación y la gravedad en este tipo de pacientes. Entonces, cuando ustedes vayan a ver esto, no es que está mal, simplemente es una ayuda. Y yo creo que aquí se va a extrapolar a aquellos pacientes que vienen con insuficiencia respiratoria y necesidad de PIC, ¿no? Sí, no hay nada. Por favor, silencien los audífonos. Entonces, esto de aquí nos va a ayudar mucho para cuando nosotros interpretemos que vamos a tener una lista de 3 casos y cómo vamos a ver la oxigenación en estos pacientes, ¿no? ¿Ya? Y una sola vez voy a ir con lo que es la cánula nasal de alto flujo, ¿sí? Y las preguntas las vamos a hacer al final. Cánula nasal de alto flujo, bueno, es un soporte respiratorio no invasivo, ¿sí? Que suministra flujo entre 30 y 60 litros por minuto. Ya ustedes en exposiciones anteriores, ustedes vieron cuántos litros por minuto puede dar lo que es una cánula nasal, entre 5 y 6 litros, lo que es una mascarilla, 8 a 10 litros, y lo que es mascarillas con reservorio, máximo hasta 15 litros, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, el flujo en este tipo de mascarillas máximo puede dar entre 15 y 20 litros por minuto. Entonces la cánula nasal de alto flujo vino a llenar un espacio en el cual no lo teníamos antes entre 30 y 60 litros por minuto. Mezcla es un aparato, un dispositivo, sí, pequeño, sofisticado, no es nuevo, sinceramente, ya viene ya desde el 2000 y antes que se utilizaba en niños, más que todo porque ellos eran pacientes que no colaboraban con la colocación de ventilación no invasiva. Entonces, aquella persona que lo ideó principalmente en niños y de ahí se fue extrapolando a lo que es los adultos. Entonces, es una mezcla lo que es el aire y el oxígeno, lo humidifica y lo calienta a través de una cánula nasal, ¿no? Este es el dispositivo. Generalmente voy a basarme en lo que es el Airvo 2, que es el dispositivo que más lo utilizamos y el que tenemos tanto en el hospital de Solca. No sé si en el hospital Guayaquil lo tendremos. José, no lo he visto, sinceramente. Creo que lo conectan allá con el Belavista directamente. Claro, no, en el Guayaquil no hay el Airborne, solamente tenemos el Bellavista, que es el que tiene el dispositivo también para alto flujo. Entonces, este es un dispositivo
dispositivo muy sencillo, de cierta forma económico en relación a otros productos, fácil de usar y más que todo no produce ese terror que tiene el paciente al lado de tener un ventilador mecánico a su derecha o a su izquierda, que en cualquier momento le va a decir vamos a intubarlo, ¿no? ¿De qué consta lo que es el sistema Airvo 2 Turbo? Por si acaso no es ninguna patente comercial ni nada de eso, simplemente es el dispositivo que más utilizamos en estos momentos en las terapias intensivas y en unidades de emergencia, más que todo me baso en lo que es el hospital que lo utilizamos, ¿no? Esto es una consola, una turbina, en la cual tiene un botón de encendido, donde tiene un sistema multifuncional de 5 botones, donde ustedes lo van a encender, va a haber perillas de reducción y disminución de los parámetros, y va a tener que constar de ciertas características que ya la vamos a ver en la pantallita, ¿no? Esto de aquí lo que tiene es una cámara de llenado, ¿sí? Que le llamamos generalmente la cascada, donde la cual esta de aquí va a estar formada por una cierta sustancia humidificadora y purificadora con agua, que esa de aquí la conectamos a una solución, y esta de aquí va a calentarse a una temperatura que nosotros vamos a indicar, ¿no? Generalmente va entre 31 grados y 37 grados, que es lo máximo que he visto, dependiendo de la condición del paciente. Va a tener una máquina de pedestal donde va a estar asentada, ¿sí? Y esto de aquí generalmente pueden tener los soportes distintos en sus diferentes áreas. En su parte posterior va a estar lo que es el sistema de cable eléctrico conector, su puerto y un sistema de filtro que va a estar en la parte posterior. Aparte de su cascada y la conexión a la oxigenación, va a tener aquí el puerto de entrada de oxígeno del sistema Airvo 2, la cual va a estar conectada a una cánula, se va a conectar directamente con el flujómetro donde se regula la entrada de oxígeno, ¿no? Y aquí en su parte anterior va a tener lo que es las tubuladuras y que va a estar conectadas estas tubuladoras a una interfaz que va a ir directamente a lo que es la cánula nasal o las fosas nasales. Hay otro sistema también para aquellos pacientes que tienen traqueostomía, que también se lo ha visto, y tiene la función un poquito ya no de cánula nasal, sino para entrada de traqueostomo. ¿Sí? De esto consta el Airvo 2. ¿Y para qué es lo que necesitamos en el sistema? Simplemente son partes que se van a anexar. Aquí ya tenemos la tubuladura, que es simplemente una línea, y aquí tenemos lo que es la interfaz para la utilización como cánula nasal. Vamos a tener la conexión aquí para conectar a lo que es a nivel del flujómetro y el oxígeno, agua para lo que es la humidificación y el calentamiento que va a nivel de la cascada. Son las cosas principales o ensamblables de este sistema, ¿no? Entonces, cuando tenemos una cánula de alto flujo, ¿sí? Cuando tenemos una cánula de alto flujo, aquí le he puesto una pantallita, nosotros vamos a encenderla, ¿sí? Primero se la enciende y ustedes van a tener 3 modos en este de aquí. Un modo pediátrico, un modo junior, que generalmente lo veo para personas, si no me equivoco, intermedios, adultos jóvenes, perdón, adolescentes, y un modo de adultos, ¿sí? Estos 3 modos vamos a tener en lo que es la programación de la cánula de alto flujo. Uno tiene que seleccionar acorde al paciente que tenemos a nuestro frente. La temperatura, ustedes pueden oscilarla en 31 grados centígrados a 37 grados centígrados, ¿sí? Aquí tienen ustedes en la pantallita la temperatura, ¿sí? En este sentido. Flujo lo podemos llevar desde 30 a 60 litros por minuto. Aquí vemos que estamos con 60 litros por minuto. Y la concentración de oxígeno va a ir desde el 21% al 100%. ¿Sí? ¿Ya? Dependiendo de qué es lo que necesitemos y cómo está el paciente en la emergencia, ¿no? Y aquí hago hincapié, la fracción inspiratoria de oxígeno es la concentración de oxígeno dividido para 100. Por eso si dividimos 21 para 100 nos sale la fracción 0.21 y si dividimos 100 de concentración para 100 nos da una fracción de oxígeno de 1. ¿Sí? ¿Cuáles son los potenciales de la cánula de alto flujo? ¿Sí? ¿Qué es lo que qué es su fuerte en relación a lo que es la ventilación no invasiva? También la vamos a comparar. Es porque nos da un mejor confort, ¿sí? Simplemente colocarnos la cánula es como colocarse una cánula nasal, ¿sí? Sin mayor molestias, a diferencia de lo que es la ventilación no invasiva, dependiendo del tipo de ventilación masiva que ustedes colocan una mascarilla a presión y es muy incómodo, en algunos pacientes no se adaptan. Esto de aquí, por su sencillez, da una mejor adherencia al tratamiento.
y ayuda a mejorar la que es la oxigenación, disminuye el trabajo respiratorio. Esto de aquí lo vamos a ver en la disminución de la frecuencia respiratoria y la mejoría de la disociación tóraco-abdominal o respiración abdominal. Disminuye las tasas de intubación orotraqueal y se lo está utilizando en aquellos pacientes que se extuban para disminuir, que tienen un alto riesgo de reintubación orotraqueal, para disminuir el porcentaje de reintubación. Cada que nosotros reintubemos a un paciente, la mortalidad de nuestro paciente sube un 5% y eso va aumentando con el pasar de los días, ¿no? Y esto de aquí es uno de los puntos fuertes que controla, modifica y monitorea la FIO2. Es exacta o más exacta en relación a los dispositivos anteriores. Tal vez comparado con la mascarilla de Venturi, en el cual tú regulas una oxigenación adecuada, una concentración de oxígeno adecuada, a diferencia de lo que tenemos en las cánulas nasales, a diferencia de lo que tenemos en la mascarilla o en la mascarilla con bolsa, en la cual nosotros inferimos la concentración o la sacamos la concentración en base a un porcentaje de que cada litro de oxígeno nos da entre 3 y 4% y eso lo sumamos a la FIO2 que es el 21%. Pero aquí nos da la concentración más exacta, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, si ustedes ven a su izquierda, vemos una paciente con una cánula nasal de alto flujo, para que veamos qué es el confort que tienen estos pacientes. Aquí vemos un paciente que está acostado, tal vez un poquito más grave, y lo comparamos con lo que es la mascarilla, ¿sí? Esto simplemente es un esquema, ¿no? Nos comparamos con lo que es la mascarilla que se utiliza en lo que es la ventilación no invasiva. Simplemente colocarse esa mascarilla y recibir el flujo a presión ya los pone a los pacientes ansiosos, los pone inquietos. Lo otro que tenemos que ver que estos pacientes tienen que las mascarillas son un estándar. Hay pacientes que necesitamos tener ciertos mecanismos para que el aire no se nos escape. A veces la talla de la parte facial no concuerda con la mascarilla que tenemos al lado. Tampoco es que tenemos un sinnúmero de mascarillas. A veces hay un estándar, simplemente tenemos una y si te dio, te dio. No sé si es que en otros lugares tendrán por tallas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, simplemente es para una representación esquemática, porque esto es una mascarilla, una nasal, ¿sí? Por ejemplo, aquí relacionándolo a un paciente que no nos da la mascarilla, ¿ya? Y aquí tenemos lo que es el casco de helmet, que antes lo utilizábamos, el casco de helmet, y si ustedes pudieron ver las noticias que se daban de lo que es Italia, todavía lo estaban utilizando, el casco de helmet, ¿sí? Entrar aquí o colocarse este casco de helmet en los pacientes va a producir mucha alteración y más que todo se van a poner, hay algunos que lo van a tolerar, pero es un poco porcentaje. Ya después José nos contará su experiencia con el casco de helmet, pero yo en lo poco que pude ver el casco de helmet, generalmente los pacientes no se adaptaban porque le daban una forma de claustrofobia o miedo, y aparte porque la insuficiencia respiratoria más colocarte un dispositivo te va a alterar más que todo la parte neurológica, ¿no? Y las secuelas que deja la mascarilla o la máscara no invasiva son muy graves en aquellas personas que tienen piel sensible o piel delicada, dejan lesiones que pueden ser desde costras, más que todo a nivel nasal, a nivel frontal, a nivel lateral. Y aquellos pacientes que tienen mucha expectoración, también va a haber una alteración en lo que es la higiene de la mascarilla, porque las secreciones se acumulan, a diferencia de lo que es la cánula nasal de alto flujo, en el cual la boca queda libre y ellos pueden expectorar sin ningún mayor problema. Entonces, lo fuerte de lo que es la mascarilla, la cánula nasal de alto flujo, se basa en esto principalmente, que el oxígeno suplementario lo damos a una concentración de forma exacta, nos va a reducir lo que es el espacio muerto anatómico, nos va a dar una presión positiva de las vías aéreas. Esto de aquí es una controversia, ¿sí? Hay algunos que dicen que sí nos da, hay otros que dicen que no, ¿no? Pero ya les voy a mostrar un pequeño estudio que no se ha replicado, sinceramente, porque le escuché a José de que la cánula nasal de alto flujo no nos da PIC, sinceramente nos da una PIC de 2.5, que eso no nos va a repercutir mayormente en la mejoría clínica del paciente, ¿sí? En insuficiencia respiratoria severa, insuficiencia respiratoria moderada. Los estudios no se han replicado, y el estudio que hizo, en el cual indicaba que la cánula de alto flujo daba PIC en la vía aérea,
no lo comparó adecuadamente, o no lo pone con qué sistema lo compara para él basarse en ese sentido, ¿no? ¿Qué nos va a proporcionar lo que es la cánula de alto flujo? Hidratación de las vías respiratorias, lo que es el sistema mucociliar y una mejor limpieza en este sentido, ¿no? Y como ya les indiqué, nos va a dar una comodidad al paciente. Escenarios útiles en que utilizamos la cánula nasal de alto flujo, yo creo que tomándome la atribución, puedo decir de que la cánula de alto flujo está reemplazando ya mayoritariamente a lo que es la ventilación mecánica no invasiva, y tal vez esta pandemia fue la cumbre de la cánula nasal de alto flujo, a tal punto que en Solca, donde yo estoy, ya no utilizamos ventilación mecánica no invasiva. Es de 10 pacientes que vienen, 9 utilizamos lo que es cánula de alto flujo y uno tal vez va para ventilación mecánica no invasiva. Y ya no lo estamos utilizando como se lo utilizaba anteriormente, ¿no? Los escenarios útiles, falla respiratoria aguda hipoxémica. Aquí hay una disyuntiva, si en la hipercápnica nos puede ser útiles. Hay estudios de que demuestran de que sí, en ciertos pacientes puede ser útiles. Pero más que todo en los pacientes crónicos que están en casa, domiciliarios, que se van a hacer ciertas actividades, ejercicio, en ellos sí nos sirve la cánula de alto flujo, pero en la falla respiratoria aguda, que se combina hipoxémica con hipercápnica, no ha demostrado mayor beneficio. En el edema agudo de pulmón hay pocos estudios a nivel de tipo cardiovascular, más que todos están enfocados en la cirugía de revascularización o los postoperatorios de cirugía cardiovascular, donde lo comparan con la ventilación mecánica no invasiva y no es inferior el tratamiento de la cánula nasal de alto flujo en estos pacientes, ¿no? Postoperatorios de cirugías cardiovasculares, postoperatorios de cirugía de abdomen y tórax, trasplante cardiopulmonar, pacientes con orden de intubación, más que todos los oncológicos, los añosos, ya de 90 años en adelante, 100 años, ya generalmente a veces se toma la decisión, más que todo por los familiares de no intubación. Y aquí tenemos en ciertos procedimientos como son endoscopías, como son fibrobroncoscopías, como preoxigenación para este tipo de procedimientos. Vamos a ver en qué radica lo que es uno de los pilares de la mejoría de los pacientes con cánula de alto flujo, ¿sí? Hay un fenómeno que se llama washout, si ustedes ven la colocación de la cánula de alto flujo, ¿sí? Nos limita o nos elimina lo que es el espacio muerto y la retención de CO2 a nivel de ese espacio. Como el flujo que tiene la persona cuando tiene una insuficiencia respiratoria puede llegar hasta 120 litros por minuto, lo que nosotros le agregamos con la cánula de alto flujo, ¿sí? Es un flujo añadido a lo que está haciendo la persona y eso va a hacer que disminuya lo que es el espacio muerto anatómico. Donde había CO2, hace que este CO2 se barro, disminuya y se coloque una mayor concentración de oxígeno, ¿no? Y reduciendo lo que es la reinhalación de oxígeno, disminuye lo que es la hipoventilación alveolar, mejora la concentración de oxígeno en las vías aéreas, tanto superior e inferior, y les da un flujo constante a la persona que lo está recibiendo. Yo creo que esto de aquí tal vez radica en uno de los pilares de la cánula de alto flujo que tiene para su tratamiento más efectivo. Y aquí viene lo que está en discusión. ¿Tiene efecto PIC o no tiene efecto PIC? ¿Sí? Y este es un estudio que lo hizo Park en el 2009, ¿ya? Y de ahí lastimosamente no se ha replicado, simplemente lo pongo a contraposición. Y él hizo su estudio en dos tipos de pacientes, aquellos que tenían boca abierta y aquellos que tenían boca cerrada. Con la cánula nasal de alto flujo, dio un alto flujo a 35 litros por minuto, y él midió, ¿sí? Lo pone ahí con tomografía por impedancia, ¿ya? Que aquellos pacientes que tenían la boca abierta con esta cánula de alto flujo tenían una PIC de 1.05. Y aquellos pacientes que tenían la boca cerrada tenían una PIC de 2.5. Para que esto sea efectivo, el paciente siempre debe mantener su boca cerrada para que mantenga una presión a nivel de las vías aéreas, lo cual no vamos a tener en nuestros pacientes. No vamos a decirle cierre la boca 2 horas, 5 horas, 6 horas. ¿Sí? Ahí es ellos mismos y abren su boquita para comer, para alimentarse, para deglutir, para expectorar. Entonces esto no va a ser mantenido en el tiempo. Yo creo que es un fenómeno que tal vez no va a ser reproducible, por eso tal vez no salió más estudios, pero siempre lo nombran, si hay efecto PIC o no hay efecto PIC, y si es beneficioso o no, no se demostró en estudios posteriores, perdón, no ha salido estudios posteriores el beneficio de esto, ¿no?
Y aquí tenemos siempre lo que es la cánula de alto flujo. La comparan, este es un estudio de Oriol, que es uno de los principales investigadores en cánula de alto flujo, un español, el cual comparó la cánula de alto flujo con oxígeno convencional. Es un estudio pequeño de 20 pacientes, en los cuales, para medir lo que es la insuficiencia respiratoria, indicó que la disnea debe ser más, la taquipnea debe ser más de 26 respiraciones por minuto, y la saturación periférica debe ser menos de 96, con una FiO2 más allá del 50 o 50%. ¿Qué es lo que hizo esta persona? Comparó lo que es la cánula de alto flujo, la comparó con versus mascarilla de oxígeno, ¿no? Entonces, a los pacientes que venían con insuficiencia respiratoria, 30 primeros minutos le daba mascarilla de oxígeno y después de eso cambiaba a 30 minutos con cánula nasal. Durante este periodo de tiempo hizo diferentes mediciones, tanto lo que es objetivas y subjetivas, gasométricas, hemodinámicas, y lo que es preguntando al paciente el alivio de la disnea. Si ustedes pueden ver, aquí donde está FaceMac, donde dice FaceMax, la disnea, como una evaluación subjetiva estuvo presente todavía en 6.8%, sería 6.8 pacientes de los 20, y en las pacientes que utilizaron cánula de alto flujo solo estuvo presente en 3.8. Sequedad de mucosas estuvo más presente en lo que es la mascarilla, 9.5 personas, bueno, serían 10 personas, y 5 con cánula de alto flujo. Y aquí donde hubo confort, ¿sí? Si ustedes ven, gana la cánula de alto flujo, hubo mayor porcentaje de personas con mayor confort de las 20 en relación a lo que es la mascarilla. Solo mascarilla nasal, no nada de ventilación mecánica no invasiva. Y si ustedes ven, lo que es la frecuencia también tuvo una mejoría en lo que es la frecuencia respiratoria, ¿sí? Aquí en lo que es en las pacientes con cánula con mascarilla se mantenían con 28 respiraciones por minuto, y los pacientes con cánula nasal de alto flujo, 21 respiraciones. Mejorías a nivel de lo que es la parte gasométrica, la PO2 también era mejor en aquellos pacientes con cánula de alto flujo, ¿sí? Con 127 milímetros de mercurio y con 77 milímetros de mercurio en los pacientes con mascarilla. No hubo mayor cambio en las variables, por ahí excepto 3 puntos en lo que es la saturación, con 95% en la mascarilla y 98% en la cánula de alto flujo. Eso es lo que describió Oriol en su estudio clínico, un estudio randomizado, unicéntrico, pero un estudio pequeño de 20 pacientes, ¿no? Que dio cabida a lo que es la cánula nasal de alto flujo. Y también tenemos, Oriol mismo describe el índice de ROX. El índice de ROX nos sale lo que es un TAR respiratory oximeter, ¿sí? Lo juntó estas dos iniciales de estas dos palabras y combinó lo que es el índice de ROX. El índice de ROX presentó su utilidad o lo describió en el año 2016 en un artículo en el Journal Critical Care, en el cual el índice de ROX lo sacaba con una fórmula, ¿sí? Con una saturación de oxígeno, la saturación periférica de oxígeno medida por pulsoximetría, dividida para lo que es la fracción inspiratoria de oxígeno, y todo eso dividido para lo que es la frecuencia respiratoria de ese momento del paciente. Eso nos daba el índice de ROX, ¿sí? Para que ustedes lo vean, acá el índice de ROX tuvo un corte en el cual 4.88 o menos indicaba de que ese paciente no estaba teniendo una mejoría con la cánula nasal de alto flujo, y cuando tenía índices mayores a 4.8, dependiendo de las horas, si era 2 horas, 6 horas, 12 horas, 18 horas o 24 horas, iban viendo la progresión en este sentido, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver que en estos pacientes con la cánula de alto flujo, ¿sí? Nos vamos a ir directamente a lo que es el índice de ROX, si ustedes lo pueden ver en la parte inferior, ¿sí? Aquellos pacientes que tenían un índice de ROX, ¿sí? A las 2 horas de 4.40, ¿sí? Tenían una mejoría de lo que es la utilización de la cánula de alto flujo, pero aquellos que tenían un índice de 3.65 a las 2 horas ya indicaba de que estos pacientes podían tener una falla y una necesidad de ventilación mecánica invasiva. A las 6 horas un índice de ROX de 4.95 como predictor de efectividad de la cánula de alto flujo,
¿sí? A las 12 horas de 5.89, y ustedes ven aquí en la falla de la cánula de alto flujo, menos de 4.36. A las 18 horas 6.09, y como falla, menos de 4.2, 4.18 tienen el índice de ROX, y a las 24 horas como un tratamiento efectivo de la cánula de alto flujo, un índice de más de 7.69, con una índice que nos indicaba falla respiratoria a las 24 horas de 4.19. Entonces ellos concluyeron en su estudio, sacando los promedios y en base a las siguientes manifestaciones, de que un índice de ROX de más de 4.88 indicaba de que estos pacientes iban a tener un éxito en la mayoría de los casos del tratamiento con cánula de alto flujo, e iban a evitar lo que es la ventilación mecánica no invasiva u otro tipo de dispositivo como es la ventilación mecánica invasiva, ¿no? Entonces aquí tenemos que los predictores favorables de cánula de alto flujo, siempre tiene que ser lo que es la parte clínica acompañada de lo que es la parte paramétrica en laboratorios o en dispositivos de monitorización, ¿no? Primero, mejoría del trabajo respiratorio, así como lo vimos en la ventilación mecánica no invasiva, si es muy parecido. La frecuencia respiratoria debe ser menor de 28 respiraciones por minuto y debe ir disminuyendo con el paso de las horas. La saturación periférica debe ser mayor a 96%. La fracción inspirada de oxígeno que nosotros utilizamos, la concentración debe ser menos de 60, o la fracción inspirada de oxígeno debe ser menos de 0.6%. El estado sensorial del paciente siempre debe estar conservado. Y otro que indica lo que es como factor predictivo de efectividad es que simplemente debe haber un fallo orgánico que debe ser el respiratorio. No debe haber fallo hemodinámico, fallo hematológico, fallo neurológico, fallo hepático, en ese sentido, ¿no? Incluso hasta fallo renal podría aceptarse ciertos parámetros, pero no llegar a lo que es la necesidad de tratamiento dialítico. Un paciente con insuficiencia respiratoria que tenga acidosis metabólica no va para cánula de alto flujo, ¿no? Y aquí vemos que el índice de ROX lo ponen como 4.88, yo lo puse como 5, ¿no? Es lo que generalmente utilizamos en nuestras áreas de terapia intensiva. Y aquí vamos a tener unos casos para aquellos que nos siguen con los casos clínicos, ¿no? La cánula de alto flujo, como ya les indiqué, vamos a necesitar 3 parámetros, ¿sí? Lo que es la fracción inspiratoria de oxígeno, lo que es el índice de Kirby, lo que es el índice de ROX, lo que es la tablita de oxigenación, la tablita de hipoxemia. Entonces, sabiendo esto, nosotros podemos sacar diferentes parámetros que nos van a indicar la oxigenación a nuestros pacientes, ¿sí? Vamos un poquito avanzados, vamos a ver si lo hacemos un poquito rápido. Bueno, este es un paciente de 31 años de edad, ¿sí? Ocupación médico, no tiene antecedentes patológicos, como muchos de nosotros los que nos sucedió en esta pandemia. Lo que sí tiene un antecedente patológico familiar de hipertensión arterial, ¿no? Un cuadro clínico de 6 días de evolución que se caracteriza por fiebre, 38.5, malestar, tos, con expectoración blanquecina, que en las últimas 48 horas a su ingreso se agregó disnea de medianos a mínimos esfuerzos. Él indica toma de medicamentos como ampicilina, sulbactam, entre otros, ¿no? Al examen físico, lo que vemos más un hallazgo, crepitantes bilaterales, no hay soplos, y estos signos vitales imprescindible seguirlos: 118/65, frecuencia cardíaca 128, taquicárdico, sinusal 26 respiraciones por minuto, Glasgow 15-15 con una saturación de 88 al aire ambiente, y le administramos cánula nasal por 3 litros. Entonces es imprescindible seguirnos hasta ahí, ¿sí? Porque si nosotros vamos a sacar el índice de Kirby, ya le agregamos lo que es 9 puntos al 21% de la fracción inspirada que da a la concentración de oxígeno que hay en el ambiente. O sea, ya le estamos dando a este paciente 30% de oxígeno que lo vamos a utilizar para sacar lo que es la fórmula, ¿no? Si me siguen hasta ahí. Entonces le hacemos una placa radiográfica. Si ustedes ven la flechita, hay infiltrados más que todo intersticios alveolares bilaterales a los 31 años, sin antecedentes patológicos. Es raro que tenga una enfermedad cardiovascular. Yo siempre pienso en eso porque estoy haciendo mi posgrado de cardiología, pero tenemos una silueta cardíaca dentro de la normalidad. Vamos a ver, la vía aérea está indemne. Si ustedes ven el árbol traqueal con sus bronquios, se los visualiza adecuadamente. Pero lo que me llama la atención a mí es el infiltrado intersticio alveolar bilateral, ¿no?
Entonces, hacemos un estudio de laboratorio, lo que más altera. Los glóbulos blancos están en 8.750, lo que es los neutrófilos 89%, los linfocitos 8%. Es raro que una persona de 31 años sin ningún compromiso a nivel hematológico, inmunosupresor, con un proceso infeccioso, tenga 8.750 blancos, más que todo que ya lleva 6 días. Sí, lo cual nos orienta, a pesar de que los neutrófilos están en 89%, de que esa persona tenga algún proceso infeccioso viral, ¿no? Como estamos en época de pandemia, enviamos a hacer los diferentes laboratorios, ¿sí? Lo retrocedo aquí. A nivel bioquímico, sin mayor alteración, por ahí una gamma GT 189 con una LDH tal vez como respuesta inflamatoria de 287, con una PCR de 15.72, ¿sí? Y tiempos de coagulación normales, como ustedes ven, la mayoría de los exámenes dentro de la normalidad. Se le pidió ferritina 2148, lo cual nos indica de que tiene un proceso inflamatorio con interleuquina 301 con un corte de 7, ¿sí? Y para descartar de que, o sea, tal vez para reafirmar la procalcitonina, como ustedes la ven, muy baja en este tipo de pacientes, con una respuesta alta a un compromiso respiratorio, ¿sí? Nos indica de que él probablemente no tenga ningún compromiso bacteriano, sino más sea de tipo viral, ¿sí? ¿Ya? Y le hicimos una prueba de COVID, ¿sí? Una PCR-RT para COVID, lo cual nos salió positivo para COVID-19. Empezamos el tratamiento, no vamos a hablar de tratamiento, y como ustedes ven la gasometría, ¿sí? Esta es la gasometría al momento que él llegó a la emergencia. Como ustedes ven, tiene un pH de 7.49, tiene una PCO2 de 22 y una PO2 de 55, ¿sí? Que ya nos orienta de que esta alteración que él tiene probablemente sea moderada, leve, moderada, severa, ¿sí? Porque yo sé que esta gasometría es arterial, ¿no? A veces me dirán, no, pero ¿cómo sacó? No, si ustedes ven la saturación 92, un parámetro, ¿sí? Y midiendo con mi saturación de oxígeno en el ambiente, concuerda casi, ¿sí? Entonces, yo asumo de que esta gasometría para mí fue arterial. Y en verdad, ¿sí? Fue arterial. Y aquí vemos los signos con que él llegó. Si ustedes ven, lo vamos a colocar aquí. La saturación 92, ¿sí? Lo correlacionamos, está muy cercano, son parámetros muy cercanos. Si esto fuera venoso, fuera más disminuida lo que es la PO2 y la saturación periférica. Entonces, tenemos con este paciente como diagnóstico sindrómico una insuficiencia respiratoria aguda, ¿sí? De tipo hipoxémica, porque ustedes ven la P2 está en 55. Aquí nos sirve lo que es la gráfica al inicio, de lo que presenté los niveles de oxigenación. Nivel de hipoxemia, ¿sí? Una hipoxemia moderada, porque está entre 40 y 60, ¿sí? Y la relación PAO2, FiO2, que es el índice de Kirby, nos sale alterado. ¿Por qué? Porque relacionamos lo que es la PO2 dividido para 0.3, que es la fracción inspiratoria de oxígeno. 184 milímetros de mercurio, lo cual nos da un rango moderado. Entonces, este paciente que viene con esta falla respiratoria, alistamos nuestro equipo, nuestro Airvo2, y empezamos a parametrizar. Temperatura, pueden ustedes colocarle entre 35 y 37 grados, dependiendo de lo que más se acerque al estado fisiológico de él. Recuerden que él tuvo fiebre, ¿sí? Así que nosotros lo colocamos en 37 grados. El flujo, como es una hipoxemia moderada, como es un nivel de alteración moderado según el índice de Kirby, lo colocamos entre 40 y 50. No hay un parámetro para nosotros colocar a 30, 40, 50, 60, no tenemos una relación. Más lo estamos manejando por lo que es por gravedad. Esperemos que con el paso del tiempo pueda que salga. Aquellas hipoxemias leves, colocamos un flujo bajo entre 30 y 40. A lo menos me manejo yo así. Pero no hay una regla que nos diga. No sé si José después nos puede ayudar si es que hay una regla. Y en insuficiencia moderada vamos a 40, 50 y en las severas damos con todo, 60 litros por minuto, ¿no? Y el nivel de oxigenación, asimismo, en relación a la gravedad de la persona. Así como él es una moderada, yo coloqué en 50, si ustedes le colocan 60, está bien, no hay problema. Aquí yo elegí un flujo de 40 litros por minuto por su marcada insuficiencia respiratoria con una FiO de 50 y temperatura 37. Entonces, por ser una hipoxemia de este tipo, he colocado estos parámetros, ¿sí?
Le hicieron una tomografía de tórax, donde ustedes ven un infiltrado, más que todo que se observa aquí, son 4 cortes que lee todos los pacientes que les voy a presentar, donde se ve infiltrado intersticio alveolar bilateral con vidrio deslustrado, ¿no? No se ve acá en su parte basal zonas de condensación, lo cual nos indica que este es un proceso infeccioso respiratorio agudo, en una neumonía de origen viral, ¿no? Le hicimos una gasometría a las 6 horas, voy a poner lo que es los parámetros en este momento, si ustedes ven, y los vamos a comparar con los parámetros que él vino. Se observa en su imagen superior derecha los parámetros con que él vino, y debajo de la gasometría tenemos los parámetros del momento. A las 6 horas de gasometría tenemos una presión de 120/70 que no se modifica en relación a lo que él llega. Vemos que su frecuencia cardíaca sí disminuye en relación a lo que él llega. Ya tenemos cerca de 6 horas con cánula de alto flujo. La frecuencia respiratoria también disminuye, que es uno de los parámetros que nosotros tenemos que ver. De 26 respiraciones que empezamos, ahora tenemos 22 respiraciones. El estado neurosensorial sigue igualito, 15-15, colaborador, sin ningún problema en ese sentido y se siente tranquilo. Y si ustedes ven la saturación cuando llegó 88 al aire ambiente, ahora tenemos con una concentración de oxígeno del 50%, tenemos una saturación del 99%. Le hacemos la gasometría a las 6 horas y, oh sorpresa, ¿sí? Vemos que esa gasometría tiene una PO2 de 202 con una saturación de 99%, ¿sí? Altamente indicativo de que esto es arterial. Entonces, tenemos una relación PAO2-FiO2. Si ustedes recuerdan, la anterior era de 188, ahora tenemos 404, lo cual nos indica que él ya salió, probablemente su oxigenación está adecuada, ya se escapa de lo que es el distrés respiratorio ahí, ¿sí? Y tenemos un índice de ROX, que es la relación entre la saturación periférica dividido para la concentración de oxígeno, para la fracción inspiratoria de oxígeno, dividido para la frecuencia, de 9, que es mayor de 5, lo cual me indica que él con esos parámetros de cánula de alto flujo está respondiendo adecuadamente y he visto sus parámetros clínicos que está respondiendo, ¿no? Entonces, seguimos con nuestra cánula de alto flujo con él, ¿sí? Ahora le vamos a cambiar los parámetros, ya abajo de lo que es el flujo a 35 litros, lo que era 40, lo bajé a 35 litros, y también bajo lo que es la concentración de oxigenación, que ahora está en 40%. La anterior o el inicio fue con 50%, ¿sí? Y ahora sí, vamos a ver, hacer una gasometría a las 12 horas. Le hice a las 12 horas porque vi que mejoró su estado de oxigenación. Y aquí tenemos la nueva gasometría, ¿no? Esta es la nueva gasometría que se hizo a las 12 horas. Vemos que tiene una PO2 de 142, ¿sí? Y con una saturación de 99%. ¿Ya? Arriba en la parte superior derecha sigue con los signos vitales con los que él llegó al inicio. Y aquí tenemos los signos vitales con la segunda gasometría a las 12 horas. La presión arterial sigue igual, no se modifica casi, ¿no? La frecuencia cardíaca disminuye cerca de 33 latidos por minuto, o sea, está mejor en ese sentido con su respuesta cardiovascular. Su frecuencia respiratoria cae a 20, 6 respiraciones por minuto, su estado neurosensorial sigue igual, y me satura 99% con un oxígeno al 40%. ¿Sí? A calcular lo que es la relación PAO2-FiO2. Recuerden que la primera tuvo 188, la segunda 404. Y miren, tiene 355, más allá de 300 de PAO2, incluso ya sale hasta del distrés leve. Y tiene un índice de ROX que el anterior fue 9, si no me equivoco, ¿sí? Con 12.37 de índice de ROX, lo cual nos indica que él sigue respondiendo a las 12 horas de la colocación de la cánula de alto flujo, sigue respondiendo, ¿no? Entonces, sigo con mi cánula de alto flujo porque para destetarla de la cánula de alto flujo tengo que tener parámetros muy bajos para yo cambiar a otro dispositivo de oxigenación. En este caso, ya bajo la temperatura 36.5, y si ustedes ven el flujo de lo que inicié, 40 litros, ahora lo tengo en 30 litros, y la concentración, la fracción de oxígeno, la concentración que inicié en 50%, ahora la bajé a 35%. Estamos bien con él, bien encaminados, a menos que pase algo, que lo vea el doctor Yumi Kinga, ¿sí? Pueda que suceda algo, ¿no? Entonces, seguimos con la gasometría. En su parte superior derecha siguen los signos vitales con los que él llegó a nuestra área de emergencia.
Y aquí tenemos estos signos vitales a las 24 horas, en la cual tiene una presión de 123, no se modifica mayormente, una frecuencia cardíaca de 85 latidos por minuto que viene en descenso, y una frecuencia respiratoria de 18, la anterior fue 20 y él empezó con 26 respiraciones. Vamos bien, ya vamos con parámetros de cánula de alto flujo en descenso, el estado neurológico sigue igual, me satura 99% y ya el oxígeno, la concentración es 35%. ¿Ya? Y tenemos esta gasometría con este paciente, con una PO2 de 150 y con una saturación de 98.9, ¿no? Sacamos lo que es la fórmula, la relación PAO2-FiO2, que sigue alta en 428. Si ustedes siguen todo esto, empezamos con cerca de 88 y ahora estamos en 428 a las 24 horas, ¿no? Sacamos otra vez el índice de ROX para ver cómo va. Recuerden que va a ir aumentando el índice de ROX, ahora tiene 15 de índice de ROX, lo cual nos indica de que él está respondiendo adecuadamente. Y es su parte clínica la que nos indica de que está mejorando, ¿no? Seguimos con nuestro IRBO2, ¿sí? Pero ahora ya lo seteamos a menor parámetro. Ya tenemos un flujo a 30 y una FiO2 a 30. Podemos bajarlo incluso hasta 25 sin problema, porque vemos que la oxigenación en su parte gasométrica está bien y la temperatura la mantenemos en 36.5. ¿sí? Entonces con eso ya a las 72 horas pedimos una nueva gasometría, ¿sí? Y esta es la nueva gasometría que nos sale a las 72 horas, ¿sí? Con una PO2 de 140, con una saturación de 98%. Estos son los signos vitales ya a los 3 días, 117/70, frecuencia cardíaca de 88 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 17, sigue el estado neurológico conservado, satura 99 con oxígeno a 30%. Si ustedes lo hubieran colocado 25%, no estaba mal. Ya tenemos un sistema de cálula nasal de alto flujo con lo mínimo requerido, lo mínimo que necesita, ¿no? O lo mínimo que puede dar. Entonces quiere decir que esto va bien. Entonces, sacamos lo que es la relación PAO2-FiO2 con este paciente y sigue en 466. El índice de ROX nos indica de que está en 19, ¿sí? Ya pasamos todas las expectativas, ¿ya? Y lo dejamos en este sentido. Este paciente ya está listo para cambiar a un sistema de menor flujo y menor concentración, el que ustedes deseen. El paso que generalmente damos después de todo esto es bolsa con mascarilla con bolsa o cánula nasal o mascarilla facial. ¿Sí? A una concentración de oxígeno un poquito alta. Recuerde que él estaba recibiendo FiO2 de 30, así que debemos tener cercano a lo que le estábamos dando, ¿no? Esta es la tomografía de tórax que se hizo a los 7 días. Si ustedes vieron la tomografía inicial, ya hay una disminución de lo que es las imágenes en vídeo deslustrado, lo que es las imágenes intersticiales y alveolares. Y esta es la radiografía a los 30 días de el alta. Como es una persona joven, bueno, respondió de cierta forma en ese sentido y él, gracias a Dios, está en su casa, ¿no? Tenemos otro paciente, ¿sí? Como ustedes ven, la utilidad de seguir lo que es la parametrización y los índices en estos tipos de pacientes. Tenemos otro paciente, 38 años, este es un paciente oncológico que viene por un tumor femoral izquierdo, un sarcoma plomorfo, con signos evidentes de infección del lecho tumoral, un cuadro de CLIN 15 días, él tiene por su lesión, ya tiene una lesión de lo que es el hueso femoral en la articulación coxofemoral y él ya tiene una alteración en lo que es en la motricidad, una alteración en la marcha. Bueno, en su lecho tumoral, secreción purulenta, fiebre, él ingresa para un procedimiento quirúrgico a nuestra área, ¿no? A nivel de lo que es su ingreso, no hay mayor alteración en lo que es el abdomen, más que todas las extremidades. Perdón, sí, aquí tiene un edema unilateral en pierna izquierda. Estos son los signos vitales que llegó, 128, 105 de frecuencia, 16 respiraciones, saturando 99 al aire ambiente. La placa de entrada totalmente limpia, sin mayor alteraciones, sin mayor cambios, sin una placa normal. Los laboratorios cuando él llegó normales, glóbulos blancos, 7140. Recordemos que él simplemente vino para un proceso quirúrgico, ¿no? Asimismo, los niveles de biometría de bioquímicos y los tiempos dentro de rangos normales. La gasometría al aire ambiente, 90 de PO2, una gasometría normal, más de 80 ya se considera normal. Un bicarbonato de 20, bueno, una saturación 97. ¿Qué es lo que le sucede a este paciente dentro del área hospitalaria? ¿No? A los 5 días de estancia hospitalaria, simplemente con antibiótico mejoró, pero a los 5 días
no le hicimos intervención quirúrgica. A los 5 días empieza con tos, expectoración purulenta, disnea y taquignia de inicio leve que aumenta a las 24 horas. Con fiebre de 39 grados centígrados. Recordemos que él vino con una placa limpia, una radiografía de tórax limpia, sin alteraciones. Y a la auscultación se escuchaba crepitantes vivasales, ¿no? Vemos los signos vitales en ese momento que le tomamos, 131/80 de presión, 131 de frecuencia cardíaca, él vino con 105, 32 respiraciones por minuto, un Glasgow de 15-15, saturando 93 al ambiente, ¿ya? Se le colocó una cánula de 2 litros para mejorar. Y vean ustedes, los leucocitos aumentan de lo normal que él vino, ahora tiene 26.180 leucocitos, a predominio de lo que es neutrófilos, linfocitos 2%, ¿no? Una fórmula que nos da para más que todo para bacteriana con una procalcitonina de 14.8. La pregunta es, ¿qué le está pasando a su sistema respiratorio? ¿Por qué está este paciente en esas condiciones? A nivel de lo que es bioquímico, más que todo tenemos una glucosa de 360, lo más alterado que hay, y de ahí el resto se encuentra dentro de parámetros normales, ¿no? La radiografía de tórax que le hicimos a los 5 días de estar hospitalizado, miren cómo cambia drásticamente de una radiografía de una persona que vino normal, ahora tiene infiltrado alveolar bilateral. Como es un paciente que vino con y que está 5 días de estancia hospitalaria, iniciamos tratamiento antibiótico terapéutico y para terapia empírica nosocomial. Mero banco, si no me equivoco, con este paciente. Y esta es la gasometría a los 5 días, cuando empezó ya su insuficiencia respiratoria. Si ustedes ven, 94, tenía 93 al ambiente, le colocaron cánula a 3 litros y una P2 de 68.5. ¿Sí? Si vamos a sacar nosotros los scores, ¿ya? Tenemos que este paciente tiene una insuficiencia respiratoria aguda, hipoxémica, ¿sí? Nivel de hipoxemia leve, con una relación PAO2, FiO2 de 228, que hasta ahí nos da leve, ¿sí? Entre menos de 300 y más de 200, tenemos una alteración leve, ¿sí? Entonces, como es un candidato para esto, utilizamos nuestro Air Turbo 2, Airvo 2, y colocamos, le hicimos ADN PCR negativo para COVID. En ese momento igual lo más probable es que era negativo para COVID porque su problema era netamente nosocomial, ¿no? Pero como protocolo se realiza en nuestra institución hospitalaria eso. Todo paciente que tenga insuficiencia respiratoria. Entonces utilizamos el Airvo 2, colocamos una parametrización a 37 grados. Como es una alteración leve, colocamos un flujo bajo, puede ser entre el 30 y 40, el que ustedes deseen, igual le colocamos nosotros 40, con una FIO2 de 50, muy parecido al anterior, ¿sí? Pero hubiéramos colocado un poquito de parámetros ya leyendo el periódico de mañana, probablemente él con parámetros un poquito más bajos de la cánula nasal de alto flujo hubiera mejorado, ¿no? Pero bueno, empezamos con eso, una relación PAO2-FIO2 de 228 leve y una hipoxemia leve. La placa radiográfica, infiltrado bilateral, condensación bivasal, netamente hay un proceso neumónico y de probable origen nosocomial, ¿no? Con todo eso que elevo, ¿no? A las 6 horas le hicimos una gasometría. En la parte superior derecha va a estar los signos vitales con los que él empezó su proceso. Comparando, su presión sigue igual, su frecuencia cardíaca disminuyó, que es un signo bueno, casi aproximadamente 29 latidos. La frecuencia respiratoria también disminuyó en este paciente, 4 latidos por minuto, un Glasgow que se mantiene se mantiene atento, ¿no? Saturando 98 con una oxigenación de 50%. Entonces tenemos una gasometría con una P2 de 150, la saturación está muy parecida a la periférica, la saturación de la gasometría, y empezamos a sacar nuestros parámetros, ¿no? De lo que pasó a leve, ya el paciente ya salió más de 300, ahora tiene 304 de relación PAO2-FIO2, y miren el índice de ROX en este paciente, si 7, más de 5, lo cual nos indica que hasta ahí vamos bien, ¿no? Bajando esos parámetros clínicos, vamos bien. Proseguimos con nuestro cánula nasal de alto flujo, porque todavía tenemos un parámetro intermedio. Ahora ya lo bajamos a un flujo de 35 litros por minuto, de lo que empezamos con 40, y bajamos la FIO2 de 50 a 40, ¿sí? Lo bajamos bastante. Le pedimos una gasometría, si esta gasometría que le hacemos es a las 12 horas, la siguiente, ¿ya?
con una mejoría de cierta forma en la PO2. Si ustedes ven la PO2 181, la saturación 98, ¿sí? Y estos son los signos vitales en este paciente. Presión arterial de 137, cercana a la primera cuando él empezó su insuficiencia respiratoria. La frecuencia cardíaca ya baja, 100 latidos por minuto, respiratoria de 26, con Glasgow de 15-15, saturando 99 y con la oxigenación a 40%. Volvemos a sacar parámetros, ¿sí? Esto es un poquito tedioso, pero es lo que nos ayuda a valorar la mejoría en nuestros pacientes. Si no tenemos esto, no podemos valorar paramétricamente cómo están mejorando. Y el índice de ROX ya sube a 9.5 con una relación PAO2-FIO2 de 450. Hasta ahí, hasta las 12 horas va mejorando lo que es nuestro paciente y bajamos lo que es la FIO2 manteniendo lo que es el flujo, 35 litros por minuto, y ahora vamos a seguir con este paciente en las siguientes 12 horas o a las 24 horas que ya completamos, que es la nueva gasometría, pero ya tenemos parámetros de cálculo nasal de alto flujo con FIO2 de 30 y flujo de 35 litros por minuto, ¿sí? Esta es la siguiente gasometría que se hizo el paciente. Si ustedes ven, estos son los signos vitales del momento de la gasometría, ya a las 24 horas. ¿Sí? Estos que están en su parte superior derecha son los signos vitales con los que él empezó todo el tratamiento de su insuficiencia respiratoria. Y ya vemos que la presión está en 128, muy parecida a la inicial. La frecuencia cardíaca baja a 90, la frecuencia respiratoria 22, Glasgow 15-15, satura 98, con una FIO2 ya baja al 30%. Y nuestros parámetros nos sacan una relación PAO2-FIO2 de 436, con un índice de ROX de 14, ¿sí? Se mantiene el índice de ROX, ¿ya? Alto, más allá de 5, que es bueno, y ya nosotros decidimos bajar un poquito los parámetros para la siguiente gasometría a las 72 horas, a ver cómo está con un flujo 30 litros por minuto y FIO2 28. Esto de aquí lo estoy haciendo de una manera esquemática, didáctica, para que ustedes me comprendan. Nosotros en estos pacientes hacemos gasometría día por día, ¿sí? No es que a las de 24 a las 72 horas nosotros lo hacemos la gasometría, ¿no? Es día por día y a veces, generalmente, las primeras horas, cada 2 horas, cada 3 horas o incluso cada 6 horas o cada 12 horas, dependiendo del estado. Entonces, esta es la nueva gasometría ya a las 72 horas. Ya tenemos una PO2 de 104, si ustedes ven una FIO2 de 97. Los signos vitales del paciente están muy parecidos a la presión está similar a la que llegó, pero la frecuencia cardíaca 188 latidos por minuto bajó drásticamente, ¿sí? Cerca de 40 latidos, 40 y más latidos por minuto. Y ustedes ven una frecuencia respiratoria de 18 por minuto en relación a la que él llegó, ya ha disminuido 14 respiraciones. Sigue el estado neurológico muy bien, adecuado, saturando 99% con oxígeno al 28%. Sacamos relaciones, tenemos que una PAFI de 371, ¿sí? Un índice de error de 19, ya con parámetros bajos, nuestro paciente está listo para un sistema de menor flujo y menor concentración. Los resultados, la placa mejoró, si ustedes vieron en relación a la primera, ¿sí? Ya quedó con, lo último que él quedó fue con cánula nasal a 2 litros, saturando 96%, un paciente que reciente hospitalización. Y para terminar, el último caso, ¿sí? No todo es positivo en cánula nasal de alto flujo, también tenemos que ver cuándo podemos perder, lo importante es reconocerlo lo más rápido, ¿no? 67 años de edad y antecedentes de hipertensión y diabetes, ya se agregan comorbilidades, no refiere tratamiento al momento, peor un paciente que no está controlado. Cuadro clínico de esta paciente, todos con expectoración blanquecina, dolor torácico, artralgias, fiebre 39.5. Que en las últimas 96 horas pasa disnea de medianos a mínimos esfuerzos y debilidad, ¿no? Llega acá crepitantes bilaterales en su examen físico, con los signos vitales 156-90, 128 latidos por minuto, con una frecuencia respiratoria de 34 en un Glasgow 15-15, saturando 68 al ambiente. Se colocó mascarilla facial a 8 litros por minuto. Si ustedes sacan la concentración, 8 por 3, más o menos 8 por 4, 32, más los 21, nos da cerca de 50% de fracción expiratoria, ¿sí? Esta es la placa de ella al ingreso. Si ustedes ven la vía aérea, no hay tubo, nada de eso. Hasta ahí una insuficiencia respiratoria grave. Leucocitos 4200, ¿sí? Tenemos linfocitos 10%, neutrófilos 81. Y
bioquímicos con una glicemia de 206, ¿no? Y una PCR de 10, ¿sí? Tiempos de coagulación normales. Le pedimos una gasometría a esta paciente, recordemos 68 años, con una P2 de 33, ¿sí? Parece que fuera venosa, pero si ustedes ven, la saturación de esta de aquí casi concuerda con la saturación que yo tuve al aire ambiente. Nosotros tenemos dispositivos para tomar en ese momento gasometría en nuestras áreas. Entonces, lo cual me orienta que esta gasometría efectivamente para mí sí fue arterial, solo comparando en ese sentido, ¿no? Y la insuficiencia respiratoria de esta persona es más marcada en relación a los dos casos que le presenté, sigue siendo hipoxémica, con un nivel de hipoxemia severo, ¿sí? En relación a los criterios, con una relación PaO2-FiO2 de 66 milímetros de mercurio. Recuerden que yo le saqué un 50%, dividimos 33 dividido para 0.50, nos sale 63 milímetros de mercurio severa. Hasta ahí esa paciente tiene un distrés severo. Bueno, intentamos iniciar lo que es alto flujo, pedimos una prueba positiva, una prueba para una PCR positiva para COVID-19, hicimos alto flujo, y así este paciente cambia los parámetros en relación al primero, la temperatura sigue igual, pero el flujo ya lo podemos colocar entre 50 y 60 litros por minuto, nosotros le colocamos 60, y la FiO2 le colocamos lo máximo, 100%, ¿sí? Porque viene por una insuficiencia severa. Hicimos una gasometría de control a las 2 horas, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede a las 2 horas? Que este paciente tiene una presión, ¿sí? En relación a la primera, un poquito más alta, con una frecuencia cardíaca de 125, que casi no se modifica en relación a la primera. La frecuencia respiratoria pasa de 34 a 36, tengo 2 respiraciones más. Y el Glasgow 12-15, me baja 3 puntos. Y la saturación 88% con una FiO2 de 100%. La relación PaO2-FiO2 bajísima, 71 milímetros de mercurio, lo cual nos indica que tiene un distrés severo, ¿sí? Y el índice de ROX de 2.6 menor de 5, lo cual nos orienta de que a las 2 horas que hicimos todo esto, no funcionó, ¿sí? Entonces no es posible seguir con con la cánula nasal de alto flujo, ¿sí? Porque ya tiene un mayor deterioro neurológico, de 12 pasa a 10, entonces esta paciente lo que tenemos nosotros es cambiar un sistema de ventilación mecánica invasiva, ¿sí? Por clínica, por parámetros, por oxigenación, no pudimos continuar con lo que es la cánula de alto flujo y tuvimos que intubarlo, ¿no? Aquí ustedes ven, bajo sedación, analgesia, tuvimos que intubar a la paciente, y todavía sigue en lo que es en nuestra área, ¿no? Un progreso lento, un poquito, pero ya estamos avanzando en ese sentido y ya estamos detectándola de todo esto, ¿no? Y hasta ahí mi disertación. Yo creo que nos extendimos un poquito para las personas que han quedado con nosotros, ¿no? En ese sentido, les agradezco estar aquí, ¿no? Si tienen alguna pregunta, estamos aquí con José para responderlas. No sé si es que está Andy. Veo aquí en el chat y van a hacer las preguntas, ¿no? Vamos aquí. Ok. Gaby dice, el índice de Kirby es lo mismo que la PAFI. Sí, el índice de Kirby es la relación PaO2-FiO2. Sí, pues a su nombre, el que lo hizo fue un médico que se llama Kirby, nombre que entonces él puso a eso, es el índice en el cual nosotros utilizamos. Relación PaO2 de la presión arterial de oxígeno arterial con la fracción inspiratoria de oxígeno, que la concentración que nosotros tenemos, 50, 60, la dividimos para 100, y eso nos da la fracción inspiratoria. Si tenemos 50, la dividimos para 100, nos da 0.5, y dividimos lo que es la presión arterial de oxígeno, lo dividimos para 0.5. Esa es la relación PaO2-FiO2, ¿sí? O índice de Kirby. ¿Sí? Listo. El índice de ROX, salió en el 2016, el índice de ROX. Bueno, es una pregunta que nos hace la doctora Paola, y nos explica el índice de ROX. El índice de ROX es la relación que existe entre la saturación periférica, lo que usted tiene en el pulso oxímetro, puede ser 90, 95, 100, cuando ya colocamos cánula nasal de alto flujo.
¿sí? La relación que existe entre la saturación venosa periférica dividido para la fracción inspiratoria, ¿sí? Y esto dividido para la frecuencia respiratoria. El índice de ROX generalmente debe ser más allá de 4.88, yo le puse un número de 5, ¿sí? Para tenerlo redondo, y nos indica que mientras más alto el índice de ROX, cuando hacemos un paciente en alto flujo a las 2 horas, a las 6 horas, a las 12 horas, que es el estudio inicial que se hizo con este sentido, mientras más alto esté el índice de ROX, mejor nos indica que este paciente tiene una adaptación a lo que es la cánula de alto flujo. Claro está, viendo parámetros de oxígeno, viendo parámetros clínicos, disminución de frecuencia cardíaca, disminución de frecuencia respiratoria, mejoría de lo que es la saturación, mejoría de lo que es la gasometría a nivel de la PO2 arterial y un estado neurológico siempre estable, 15-15, ¿no? Y por acá, déjeme ver un ratito. Bueno, podría explicar nuevamente cuáles son los parámetros que se valoran para seguir disminuyendo los parámetros de cánula de alto flujo. Los parámetros, como ya le indiqué, son clínicos, gasométricos y más que todo de calcular, ¿no? Uno de los parámetros que utilizamos es el índice de ROX, como ya los indiqué anteriormente, un puntaje más allá de 5 de índice de ROX ya nos indica que ese paciente a las 2 horas ya tiene una mejoría. Y más aún si van a ascenso, 5, 7, 9, 3, ¿ya? Lo otro que estamos utilizando más en nuestras áreas de terapia intensiva es la relación PAO2-FIO2 o el índice de Kirby. Nos está ayudando mucho porque estos pacientes, si ustedes ven, vienen con infiltrados bilaterales. Más que todo el COVID nos ha hecho de que salgamos de lo que, un poquito de los criterios de lo que es el síndrome de estrés respiratorio, en el cual utilizaba usted PIC de 5 para sacar la relación PAO2-FIO2. No, ya nos escapamos de eso y estamos utilizando en aquellos pacientes que tienen infiltrados bilaterales. Eso es uno de los criterios de estrés. Aquellos pacientes que no tienen infiltrado bilateral o que tienen infiltrado unilateral, lo podríamos utilizar dependiendo de la severidad, pero ya como que se escapa un poquito en la literatura o de lo que es la definición, ¿no? El otro parámetro que vemos, los respiratorios, como ya la indiqué, la disminución de la frecuencia, disminución de lo que es los signos vitales y mejoría de lo que es el estado cardiocirculatorio y mejoría de lo que es la parte neurológica, ¿ya? Y los parámetros de la cánula de alto flujo, ahí vienen los otros, ahí no sé pues si José o Lisa Martín nos quieran ayudar, pero bueno, a breves rasgos, yo diré que los parámetros iniciales, la cánula de alto flujo, ustedes tienen entre 30 y 60 litros por minuto. Ustedes tienen un rango, así como ustedes tienen un rango de oxigenación entre 21%, o sea que no aportan nada de oxígeno, pero si vamos a utilizar la cánula de alto flujo en un paciente debemos dar oxígeno inicialmente. Entonces, dependiendo de la gravedad o la severidad de lo que es esto, y nosotros colocamos la fracción inspiratoria del flujo. Pacientes muy graves, colocamos entre 50 y 60 litros por minuto, pacientes moderados entre 40 y 50, y pacientes leves entre 30 y 40. A lo menos así nos manejamos acá. Y la fracción inspiratoria, la concentración de oxígeno, lo damos ya dependiendo de los parámetros de oxigenación que queremos lograr. Paciente con insuficiencia respiratoria severa, alto oxígeno, más de 70 litros por minuto, una moderada entre 50 a 70 y una leve entre, para mí, inicial con 40 a 60. No sé si José, tienes algún dato en agregar sobre lo que es la parametrización de la cánula de alto flujo en estos pacientes. Mira, por lo general la literatura al momento dice que los parámetros de inicio son 2 litros por kilogramo de peso, ¿no? Pero eso es lo que dice la literatura. Pero recordemos que la cánula de alto flujo también es algo innovador, algo nuevo, entonces que no está muy documentado. Entonces nosotros podemos irle haciendo cambios que nos vayan en beneficio de nuestros pacientes. Por ejemplo, como dice el doctor Oñate, tenemos insuficiencia respiratoria leve, moderada y severa, y ellos lo manejan en sus rangos, la leve de 30 a 40, la moderada de 40 a 50 y la severa de 50 a 60. Recordemos que los pacientes a los cuales les ponemos alto flujo son pacientes que llegan con demasiada ansiedad, o sea, fatiga muscular. ¿Cuál es el objetivo de la cánula de alto flujo en este tipo de pacientes?
es suplir esa ansiedad, suplir esa necesidad. Entonces, entre mayor flujo tú le dejas a ese paciente, mayor va a ser la compensación para ese paciente. Vas a disminuirle su ansiedad respiratoria porque le vas a aportar un flujo por encima de lo que el paciente requiere para poder respirar, para poder hacer su inspiración. Eso es lo que es los parámetros, ¿no? En la otra parte, David, cuando dijiste que yo había dicho que la cánula de alto flujo no genera PIC, no, o sea, lo que tal vez se me entendió mal o generé un poquito de controversia en eso, o sea, la cánula de alto flujo sí genera cierto grado de PIC, sí lo dije en la charla anterior y en esta charla. Lo que hice fue la diferenciación entre cómo se programa la cánula de alto flujo y cómo se programa una no invasiva. La no invasiva utiliza presiones. La cánula de alto flujo, por lo general, utiliza solo litros, o sea, flujos, nada más, como su nombre mismo lo dice. Esa es la diferenciación. Y de ahí, por ejemplo, algo que te quería preguntar es, por ejemplo, contraindicaciones, por ejemplo, en BNI. En BNI, Martín que está aquí me puede ayudar también, ¿no? Sí, Contraindicaciones en BNI, tenemos que, supuestamente la literatura dice que la neumonía es una contraindicación para dar BNI, ¿no? Pero, por ejemplo, en tu caso clínico del alto flujo, en el caso clínico número 2, una neumonía nosocomial, que le resultó, le fue muy bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué el BNI no nos va bien y por qué el alto flujo sí nos ayudó bastante con este tipo de pacientes? sí, lo que es la literatura del BNI, que tiene obviamente un nivel de evidencia bajo, que las infecciones virales no resulta. Pero tampoco es mucho mejor que la cánula nasal de alto flujo. También puede fallar, no hay nada. Te puede fallar o no. A Oñate le falló uno paciente que escaló a BNI. Pero fue bien el otro. Pero uno solo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, no hubiese escalado cánula nasal de alto flujo, BNI para ganar tiempo o para perder tiempo y todo se entubado directamente, porque si ya falló con un sistema u otro, ya no se puede seguir probando. Y yo también dije lo mismo, o sea, la cánula de alto flujo genera una PIP con la boca cerrada, aproximadamente de 3 centímetros de agua. Eso es lo que siempre se escribió desde el año 2016 a la fecha, ¿no? Y sí, el BNI realmente, muy casos seleccionados puede resultar. Yo te diría que son casos de un distrés moderado, ya severo ya no resulta. Claro, exactamente, o sea, es simplemente, o sea, para mostrar más que todo la cánula de alto flujo en casos severos, o sea, es con alto riesgo de fallo, ¿sí? O sea, lo que va bien es en falla respiratoria leve y moderada, cánula de alto flujo severo, tal vez como ustedes vieron, la paciente que vino al inicio, o sea, sinceramente sí se colocó cánula de alto flujo, pero lo más probable es que ella, de inicio, de entrada, necesitaba una ventilación mecánica invasiva, ¿sí? Y lo otro que tiene que ver, BNI sí utilizamos más que todo en pacientes oncológicos. Recordemos que la ventilación mecánica en neumonía, ventilación mecánica no invasiva en neumonía, si nosotros lo utilizamos y retrasamos la intubación en este tipo de pacientes, aumenta la mortalidad. Por eso tenemos que reconocer bien qué tipo de pacientes nosotros podemos hacer ventilación mecánica no invasiva. Así como cánula de alto flujo, así iría lo mismo. En casos severos, yo creo que la no invasiva en neumonía no va a aportar mayor cosa, pienso yo. Pero No, acá yo en igual, más pacientes mi oncológicos, en el cual la experiencia igual, intubación falla. orega, O sea, claro, falla. Generalmente es casi, criterio de alto probabilidad de falla, 80%. claro, son casi iguales ahí en el fallo. O sea, pero hay una pequeña diferenciación que tal vez le vea. O sea, por ejemplo, en la ventilación no invasiva, las presiones que tú vas a aportar van a influenciar sobre la hemodinamia del paciente. A diferencia del alto flujo, que no tiene influencia sobre la hemodinamia, por eso tal vez a esta paciente con neumonía te le fue bien el alto flujo. Y tal vez si tú le ponías no invasiva, no le iba a ir bien, porque recordemos que Probablemente no le haya ido bien. Exactamente. Ahora recuerda, por ejemplo, el caso que presenté de la paciente con neumonía nosocomial fue leve. Si tú lo ves, es leve. O sea, por eso yo indiqué
si utilizamos cánula de alto flujo, probablemente hubiéramos utilizado parámetros más bajos, ¿sí? Porque yo inicié con 40 litros por minuto, si no me equivoco, y con 50 de FiO2. Probablemente ese paciente con 40 de FiO2 también andaba bien, ¿ya? Ahora lo que tenemos que hacer, la cánula de alto flujo no es todo, o sea, es un tratamiento, ¿qué te digo? Integral, o sea, los antibióticos en estos pacientes, la hidratación en estos pacientes, o sea, si no damos lo que tenemos que dar, la base, o sea, ¿qué hacemos cánula de alto flujo si no damos tal vez el tratamiento antibiótico terapéutico adecuado, la hidratación adecuada, los cuidados de sostén adecuados, ¿sí? O sea, no es que la cánula de alto flujo es todo, es un complemento. ¿Sí? Bueno, acá hay 3 preguntas ahí para oñate las 3, Ya. me parece. No, no, ¿se puede realizar pronación vigil con cánula nasal de alto flujo? Y sí, se está probando que eso sirve. Y mejora. ¿O no, doctor? Sí, eso, eso ya, bueno, ya tiene reciente inicio, pero ya le digo, todo lo hemos ido haciendo con esta pandemia, la pronación vigil, y tal vez un poquito incómoda, pero sí nos ayuda a aquellas partes que están hipoventiladas, más que todas las partes posteriores y las menos afectadas, y donde hay una redistribución del flujo aéreo, sí nos ayuda en lo que es la ventilación en este tipo de pacientes, en la oxigenación. Tal caso de que hay pacientes que se los prona y sube entre 8 y 10 puntos lo que es la oxigenación, la saturación periférica, disminuye lo que es la frecuencia respiratoria, o sea, es una ayuda importante lo que es la pronación vigil. Ahora también tenemos que elegir qué pacientes vamos a pronar, no todos van a colaborar en ese sentido, porque la pronación te causa, primero, lesiones, segundo, dolor, tercero, es incómodo, sí, pero es necesario. Tú tienes que llegar primero a mentalizar a ese paciente de que eso va a ser necesario y para el beneficio y para la oxigenación de él y para la mejoría de su estado clínico. Entonces, no es que es tampoco fácil. Tal vez el primer caso que presenté, el del médico, es un paciente que lo pronamos, ¿sí? Él estuvo pronado también con cánula de alto flujo cerca de 4 días y mejoró. Y con eso no llegamos a intubación, porque si ustedes ven, la insuficiencia respiratoria fue moderada, la hipoxemia fue moderada. ¿Ya? Entonces, él mejoró con pronación. Tenemos poca evidencia de la pronación vigil, pero la estamos, o sea, a ver, no es que tenemos poca evidencia, o sea, nos ayuda bastante, pero tampoco hay estudios randomizados, aleatorizados de que eso sirva, o sea, es todo un complemento. El tratamiento es un complemento, ¿sí? De lo que es el tratamiento que dieron para su parte de infección, lo que es un tratamiento de hidratación, lo que es un tratamiento si se agregó alguna infección bacteriana, lo que es la buena nutrición, la nutrición precoz, y la fisiología, terapia respiratoria, o sea, no es que todo cánula de oxígeno, o sea, es un complemento que nos ayude, que nos evita que estos pacientes que vayan a intubación mecánica, y la intubación mecánica hace de que estos pacientes tengan más mortalidad. Recordar que todo paciente también no se puede pronar, ¿no? Hay que ver qué tipo de pacientes se pronan y qué pacientes no. Como en el caso clínico número 1 que presentaste, es un paciente con una presión arterial normal. Pero si tenemos un paciente con una hemodinamia comprometida, no lo vamos a pronar, ¿no? No. Si tiene alterada la hemodinamia y si necesita vasopresores, ese paciente tiene que ir a ventilación invasiva, no hay que darse mucha vuelta, ¿sí? Y bueno, la siguiente pregunta, ¿el índice de ROX es exclusivo para cánula nasal de alto flujo? ¿Se lo puede usar en el paciente si el paciente usa otros dispositivos como mascarilla reservoria? No. El índice de ROX fue exclusivamente, el artículo que habla y que lo presenté es exclusivamente para cánula de alto flujo. Ni siquiera lo comparan con otro tipo de dispositivo de oxigenación. Hasta el momento eso es de alto flujo. No sé si en algún momento se puede extrapolar a otros dispositivos, tal vez con que mantengan flujos altos, pero hasta ahora es de la cánula de alto flujo. En ventilación mecánica no he visto que se haya aplicado. No sé si José o Elisa Martín hayan visto. No, Sinceramente yo no he se aplica visto, SAFI porque ya, nomás. La como les SAFI sí dije, y se correlaciona, ya, pero así de ROX no. ya, como yo les indico, ya nosotros estamos utilizando cánula de alto flujo en la mayoría de nuestros pacientes. La ventilación mecánica no invasiva está quedando para pacientes seleccionados, pero ya lo que más utilizamos es la NAF. Uh-huh. Bueno, ya la programación vigil ya la dijimos. No sé si esta la quieran responder.
Bueno, Bueno, este también está en un interesante. paciente con cánula de alto flujo, no sé si la quiere responder José o Lisa Martín, podríamos regular la hipocapnia. No creo. Es muy difícil, sí, regular la hipocapnia es muy difícil porque, o sea, ahí viene la ley de los gases de Boyle, ¿sí? En el cual ustedes, mayor concentración de gas hace que un gas de menor concentración se desplace. Entonces, nosotros estamos dando cánula de alto flujo, estos pacientes damos mayor concentración y flujo de oxígeno. Es muy difícil regular la PCO2 en estos pacientes que están despiertos, que tienen que su propio automatismo respiratorio, es muy difícil. Llegar a un nivel de PCO2 óptima, difícil. Lo que sí lo podemos lograr es con ventilación mecánica invasiva. Ahí sí donde nosotros damos los parámetros, damos el flujo y podemos controlar los parámetros de oxigenación en este tipo de pacientes, ¿sí? Pero de ahí controlar con una cánula de alto flujo, la hipocapnia, es muy difícil, ¿no? Y la cánula nasal no se utiliza para infecciones virales, solo para bacterianas. Y la cánula nasal de alto flujo es para insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, ¿sí? De cualquier tipo. Que te vaya bien en alguna, que te vaya mal en otras, es distinta cosa. Hay que saber reconocer a qué pacientes vamos a dar la cánula nasal de alto flujo. En esta pandemia virales hemos tratado con COVID, que al inicio decían no trates porque las partículas se van a diseminar, van a causar un recirculado del virus en el ambiente, y en nuestra área la bueno que tenemos pacientes que están dentro de cubículos, sí, ahí como que la diseminación de las partículas es muy controlada en ese sentido, o sea, y tú entras con todo el equipo necesario. Ahora lo otro, para bacterianas sí va, sí, pero hay que saber reconocer el estado clínico y qué tipo de pacientes, ¿no? O sea, no es que a todo paciente con infección respiratoria le damos, ¿no? Tienes que saber reconocer los parámetros de gravedad en este paciente. Yo creo que un paciente muy grave, que esté inestable hemodinámicamente, que tenga insuficiencia respiratoria aguda severa, hipoxemia severa, no vamos a utilizar cánula de alto flujo. Ese paciente tiene que entubarlo a la primera. Y lo otro que tiene que ver con lo que es la dispersión de las partículas por el aire, se ha demostrado que la cánula de alto flujo, al inicio teníamos mucho miedo de utilizarla en pacientes con COVID, y se ha demostrado que la cánula de alto flujo es inferior a la mascarilla Venturi, a la bolsa de reinhalación y a la mascarilla facial en la dispersión de lo que es las partículas por aerosoles del COVID. Tiene una dispersión de aproximadamente máximo de 15 centímetros desde la cavidad nasal a su exterior, a diferencia de los otros que puede llegar hasta 50 y hasta 1,5 centímetros en ese sentido. E incluso es menos que la ventilación no invasiva, ¿sí? Eso es lo que refiere en ese sentido. Después la forma del dispositivo, las cánulas de alto flujo están en el interior de la nariz y todo pasa a no ser que el paciente abra la boca y te va a generar el aerosol. Por eso es lo mínimo Claro. la dispersión del aerosol, a diferencia de las otras mascarillas, que son en la parte externa, donde toda la dispersión va a ser en esa parte. O sea, por ejemplo, la cánula perdón, la mascarilla no invasiva, al colocarla, como genera presión y hace fugas, puede dispersar los aerosoles en cualquier cantidad. Ya. La siguiente pregunta es, ¿cuáles serían los valores de PAFI o ROX aptos para utilizar NAF y no intubarle aún? Claro, si falla la NAF. Yo creo que un valor de PAFI más allá de 200, perdón, más allá de 100, de 200, 180, ya estos pacientes ten en mente de que podría fallar la cánula de alto flujo, la podrías utilizar. Lo otro que también no vemos es la afectación de la radiografía de tórax. También un parámetro de gravedad. Antes había una clasificación que era de Murray, en la cual te clasificaba en cuadrantes lo que es los pulmones. Y si bien ya no está utilizado por los nuevos criterios de Berlín, pero todavía nos sirve a nosotros, lo que valoramos día a día a los pacientes, que mientras más cuadrantes afectados tenga, mayor severidad tiene esa persona y su insuficiencia respiratoria. Y si más cuadrantes tiene afectado, más comprometida tiene su oxigenación. Y si tú sacas los otros parámetros, relación PAO2, FIO2, yo creo que menor de 180, ya ese paciente ya tienes que pensar de que te va a fallar la cánula de alto flujo. Lo otro que tienes que ver la clínica. Y una cosa es que venga taquipneica, otra que venga con disociación tóraco-abdominal, ¿sí? O mayor trabajo respiratorio de tipo muscular abdominal. Esos pacientes lo más probable es que cánula de alto flujo no te vaya a funcionar, ¿ya?
y necesites entubar. Y yo creo que la PAFI, como dice, ¿cuáles serían los valores PAFI? Sería alto para utilizar cánula de alto flujo, más allá de 180 para mí. Más allá de menos de 180, como que ya ese paciente va a ir para intubación. Y ROX, generalmente ROX es cuando ya utilizamos cánula de alto flujo. Si ustedes a las 2 horas no tienen por lo menos un valor más allá de 4.5, vayan pensando de que ese paciente no va a funcionar su cánula de alto flujo. ¿Sí? El índice de ROX se puede utilizar como predictor de reintubación. No sé si... No tengo experiencia en ese sentido. No es que los pacientes que he estubado todos han salido, ¿no? Pero en los pacientes casi no utilizamos la cánula de alto flujo para pacientes que extubamos, ¿sí? Pero la literatura sí te habla de aquellos pacientes con una alta probabilidad de reintubación, ¿sí? Uses cánula nasal de alto flujo. Pero no está parametrizado el índice de ROX en este tipo de pacientes. No sé si se extrapolaría a este tipo de pacientes. Yo creo que te podría ayudar un poco, pero tal vez no tan sensible como aquellos pacientes que no los ha intubado. Y yo creo que para un predictor de reintubación sigue siendo los mismos parámetros. Hagamos a un lado el índice de ROX, simplemente viene a complementar todo lo que hemos dicho y todo lo que ustedes están frente a un paciente, la clínica, el laboratorio. No es que el índice de ROX deban utilizarlo netamente como para decir, este paciente no lo voy a intubar. Va acompañado del resto de criterios, tanto clínicos como gasométricos. No sé si hay otra pregunta, ¿sí? Bueno, yo creo que hasta ahí nomás. Me despido, agradezco su presencia. Cuarto a las 10, de la pongo más. Bueno, yo creo que nos extendimos un Ya vamos. poquito, pero creo que para mí ha sido algo productivo entregarles a ustedes estos casos clínicos y la utilidad de la cánula nasal de alto flujo. No sé si José quiera decir algo, el San Martín quieran decir algo sobre este sentido. Martín dice cuarto a las 10, se acabó 3 jarras de Como mate. 3 horas, pues. 3 jarras de mate se acabó. No, sí, no, ya. Bastante mate. Se le acabó el mate. Sí, se Bueno, me fríe el agua y todo. No, digo, entonces no. me despido. Nada, para mí esto estuvo muy claro. No sé, no hubo ninguna pregunta para José. Seguramente vendrán después con algún monitoreo, ventilación mecánica y hagamos los talleres, a ver cómo arman un ventilador y sus diferentes tipos de ventiladores. Le entren las dudas. Sí, los Porque talleres lo José vamos a... bastante tela tiene para preguntar ahí, pero quizás más adelante tengamos más charla en monitoreo, quizás ahí surjan algunas nuevas preguntas para José. Bueno, Bueno, buenas noches con todos. Espero muchas que gracias. tengan una bonita noche, ¿no? Saludos a todos y nos vemos, José. Nos vemos, Lisa Martín y por ahí, Diego. Chao. Pasen bien. Hasta luego.